Hola. Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, ¿Todo ¿usted? bien? ¿Todo en orden? Listísimos para el programa, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Así es, ya vimos a nuestra primera invitada pasar. Ajá, ¿Sí? no, y aquí hay un desfile, una pasarela de talentos que pasan. Hoy me puse el chalequito y sentí que me decías niño bien. ¿Qué te dije? Pero este vi hoy. ¿Qué te dije? Pero este vi hoy. ¿Ah? Ya Era llegó un el niño bien. Ha vacilado toda la semana con niño bien. Qué barbaridad la hay. Eres un niño bien. Pero es cierto, ¿te portas bien? Yo más o siempre me menos? porto bien, sí, Sí. siempre. Sí. Bueno, Elan, mi realizadora, dijo hoy que... ¿Qué fue lo que qué? dijo? ¿Qué? Que solo parecía, nada más. Que Ah. dijeron. No, Jimena pero- fue la que dijo que solo pero parecía. eso es bueno. Ay, no. ¿Ustedes qué tal, de mi chiquillos? hijita no van a estar hablando. ¿Eh? Pues no. ¿Cómo andaba la semana? Bien, 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 bien. poniéndole Cargaditos de energía. Así Totalmente, de hecho vamos a compartir información que tenemos para que la gente se quede con nosotros. Así Siempre es. el agradecimiento por seguirnos tanto en nuestras redes sociales como compartir por allí los diferentes espacios donde presentamos estos temas tan útiles. ¿Quieren conocer de qué se trata el programa de hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante porque en ocasiones cuando pasan los años llegamos a hacerle frente a un cambio hormonal. Ese ritmo se transforma, nuestra energía cambia, la fuerza y el bienestar también se ve afectado. Conversaremos de este tema para conocer qué sucede cuando el reloj hormonal empieza a marcar el paso del tiempo. Bueno, y atención porque ¿por qué juzgamos a los demás? ¿Ha juzgado usted alguna vez? Hoy nuestra invitada nos lo va a explicar. Y también vamos a hablar de un tema que es un poco sensible y son los embargos salariales. ¿Cuáles son esas implicaciones de los acuerdos de pago, los derechos y obligaciones, por supuesto, del trabajador? Y también nos preguntamos por qué hay discusiones que en ocasiones escalan a violencia. Hoy en la sobremesa tendremos consejos para lograr discusiones sanas. Les dije que estaba bien interesante. Muy Variadito. interesante, bien variadito. Pero de aquí nos vamos ¿hacia dónde? Hacia México. Hacia México. Porque vamos a conversar de un tema que mueve las redes, que Ay, muchos sí. participan y que por supuesto por ahí están muy pendientes. Imagínate que unos 44 millones de vistas y por ahí miles y miles y miles de comentarios al respecto. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Llegando para abrir el local y ya me esperaban mi mejor cliente. Ay, Me no, trajo demasiado. más piedra al dinero. Va a tener que esperar un poco más esta vez. A recoger todo. No importa, él me paga por adelantado para que no se me olvide. Esta también es buena. Ya casi. Estoy listo. Eso sí es ser paciente. Sin lechuga, ¿por qué no le gustó la última vez? A comer. Aprobada por Esmacito. Iba llegando para abrir el local. Y ¡Qué ya me bonito! esperaba Es- mi mejor Esmacito. cliente. Es, Me ¿cómo trajo es? más Esmachito. Esmacito. Es imposible no ver este tipo de videos y no sentir algo en el corazón, ¿sí o no, compañero? O sea, me encanta cómo él se queda esperando hasta que termine. Ya lo tienen también un poquito entrenado y todo, pero, recoger o sea, todo. cómo se queda esperando. Yo no sé si ustedes recuerdan que había uno aquí en Costa Rica que era el que No revisaba importa, los me paga buses, por creo, una adelantado. cosa crucera de Pérez Celedón. Ajá, es verdad. Muy lindos estos animales. Es muy verdad, bonitos. pero me hace gracia la actitud como ¿de qué? Yo le pagué. Págueme. Me Te traigo una parece piedra. demasiado adorable y bueno, Estoy más de listo. 44 millones de visualizaciones Eso sí es ser en paciente. TikTok, o sea, es increíble. Ahora, los del negocio, la soda, deberían usarlo obviamente a su Sí, favor. Para publicidad, Sí, claro. definitivamente. Claro, yo lo Ya adoptaría. lo tienen ahí de modelo. Le llaman mucho el comer. perro emprendedor o el Aprobado perro por Esmacito. empresario y también ahí el cliente fiel, ¿verdad? Que es el que siempre está Iba llegando. llegando para Qué abrir el curioso, local porque y como ya ellos me adoptan esperaba una mi medida a mejor partir de cliente. lo que reciben de premio. Creo que Así todos es. los perritos cuando son entrenados siempre esperan el premio, pero este le fue muy bien. Porque La se mía está no, la mía pide alimentando. premios sin hacer nada. No, amiga, hay que entrenarla. Yo lo que Pero- me pregunto es, ¿qué hará Ajá. tantas piedras? ¿A dónde las meterán? Ah, no, ya están construyendo el restaurante. Perro constructor. Ay, pero No, yo creo que ya más de uno va a intentar llevar una piedrita a ver si le dan una hamburguesa, pero Pues no. sí. Solo Ella- para el perrito hace gracia. a mí me da un aire justamente a caramelo. Sí, es como los picapiedra. Lleva
Piedrólares. Piedrólares, ¿se acuerda? Ay, sí, de verdad que me parece adorable. Y yo no sé, pero este tipo de videos, cuando uno ve tanta cosa negativa, a veces fea y todo, y sale este tipo de cosas, de verdad que lindo, ¿verdad? Sí, sí, los animales son increíbles. A veces uno siente si ellos de verdad están tristes o contentos. Comunican muchísimo y son sumamente inteligentes. Y este que les decía de Pérez Celedón, era como un chequeador. Ajá, que se del iba bus. a los buses y trabajaba. Creo que está allá todavía. Si hay alguien de Pérez Celedón que nos está viendo, que nos cuente, porque tenemos que hacerle una nota a ese otro también. Está muy Porque bonito. se me fue el nombre, pero... Christopher se llama. Sí, mucho gusto. El perrito Ok, del ok. autobusero. Sí, 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 todo lindo. Ahí también, Entonces, me parece súper bonito porque al final también la gente que se sube al bus, obviamente, le da su ratito, digamos, de alegría y de risas. Vos sabés que voy qué a ver bonito. si grabo a la perrita de la casa. Ajá. Porque cuando está todo quieto y yo le pongo una canción en particular, se levanta y empieza a brincar. ¿Cuál canción es? Voy a esperar a grabar. Ah, no, ya ahora yo quiero saber. No, y para- quiero que baile para que también lo vea. como... Voy a ver si la logro grabar, porque es que como le pongo la música desde el celular, entonces no tengo con qué grabar, pero alguien ¿Qué me es lo como graba. caballito de palo así? No, es un poquito más alegre de la, ¿Es en otro idioma? la dinámica. No, es en español. Bueno, rápidamente. Gangnam Style. No, ayer tuve la oportunidad de conocer unos perritos que son policías. ¿Ah, sí? Entonces, de los que son para rastrear Ajá. drogas y todo Ajá. esto. Entonces, me dio curiosidad y me decía el que los guía que muchas veces les hablan o en inglés o en alemán para que logren entender lo que Pero les... ya yo aprendí por qué, ¿vos Wow. sabes? Qué vacilón. Porque son palabras cortas. Ajá. Entonces, al ser palabras cortas, que generalmente en inglés y en Ajá. alemán se consiguen más específicas, entonces ellos captan la Y intención. más el tico, Gordy, por favor, puedes ir. O sea, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que me llama la atención. ¿Qué pasa con los perritos Ajá. que son de la policía y son retirados? Ya, que se jubilan. Ah, mira, Buena sí, los pregunta. senior. Sí, buena Tendremos que pregunta. hacer una notita de Yo he eso, a visto ver que qué les hacen la pasa. despedida, pero no sé a dónde terminan. Ajá, ¿qué pasa con ellos? Porque al final son perritos sumamente entrenados, Claro. ¿verdad? Y Sí, obedientes. muy lindos. Ahí tenían uno de otro sector. Estábamos en San Ramón y estaban entrenando uno de otra fuerza pública de otro cantón. Entonces Ajá. fue muy, muy bonito toparme ahí con ellos. Saludos Pero a toda la bueno, gente. ahí te encargamos, Por favor, compañero. tarea Muy hecha bien. de una sola Tarea. vez. Y pues bueno, a esta hora de la tarde, bueno, tenemos una entrevista bastante bonita que compartir con todos ustedes y ya saben que también nos pueden seguir por extratvcr.com. Muchas veces en el día a día nuestra vida es muy ajetreada y nos olvidamos de hacer una pausa y pensar un poquito en nosotros y en nuestro bienestar emocional. Hoy tenemos a la extraordinaria Paulette Villafranca, quien nos va a contar cuáles herramientas podemos utilizar a nuestro favor para este equilibrio tan indispensable. Bienvenida. Encantada y feliz, como siempre. Amo esto que trajiste. ¿Viste? Siento que me devolví a la universidad. ¿En serio? Es mi aliado siempre. Porque bueno, ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata porque es como poder explicar a nivel anatómico más o menos qué Claro, sucede, y es ¿verdad? que cuando hablamos de herramientas prácticas para el bienestar emocional, no es solamente hablar porque, ay, qué bonito, o porque está de moda, o porque la manifestación, o porque la meditación y todo ese tipo de cosas. Es que realmente pasan cosas en nuestro cerebro que no se está inventando Paulette, sino que la ciencia respalda. Entonces, conforme vayamos hablando de las diferentes prácticas, es importante que las personas sepan que algo está pasando en su cerebro para bien. Y ahora vos lo decías al inicio, ¿verdad? Estamos viviendo de una manera muy rápida, todo es muy rápido y se nos olvida que hay cosas que tenemos que cuidar para poder tener una buena longevidad, para poder tener una Claro. buena memoria, para poder tener buenos vínculos. Entonces, las herramientas prácticas que vamos a hablar de hoy hacen algo ahí que ya vamos a explicar. ¿Qué? Ahora, creo que es muy importante, y ojo, con esto no quiero decir que a los hombres no les pase, porque sí, pero usualmente las mujeres tendemos como a ser un poco más multitasking y tener que estar en un montón de tareas al mismo tiempo, entonces muchas veces por algún lado se sacrifica uno, ¿verdad? Claro. En sueño, en tiempo de autocuidado, entonces creo que es importante que si uno está bien, la familia también puede estar bien.
Totalmente. A ver, si vos estás bien, que es como el ser principal, ¿verdad? Ya sea mamá, hermana, esposa, novia, hija, etcétera, las personas a tu alrededor van a estar bien. Si vos te descuidas, entonces no vas a poder dar esa versión bonita. Entonces es importante que el autocuidado emocional y físico, pero hoy vamos a hablar del emocional, empiece por nosotros, ¿sí? Por eso se llama autocuidado, yo lo hago. Ok. ¿Qué se entiende exactamente por este autocuidado emocional? Ok, el autocuidado emocional es esto que vamos a hacer para poder cuidar, ¿qué? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cerebro, ¿sí? Se puede ir acompañado de autocuidado físico, claro, pero muchas veces nos enfocamos muchísimo en la parte externa, en que voy a hacer ejercicio, y hemos hablado muchas veces aquí de eso, pero la parte de emociones, no, después, ¿verdad? Y entonces guardo, y mi mente está completamente llena de una basura emocional, de pensamientos, de creencias, de hábitos que no están ayudando. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento donde el tapón explota, ¿sí? Y entonces cuando el tapón explota, ¿verdad? Hay un montón de consecuencias. Entonces, cuando hablamos de autocuidado emocional, es eso que voy a hacer para poder nutrirme y para gestionar mejor mis emociones y poder rendir en todo lo demás. ¿Eso se puede confundir con consentirse o desconectarse del todo? Sí, porque una cosa es autocuidado emocional y otra cosa es que me voy a desconectar o anestesiar, ¿verdad? Muchas veces las personas llegan y dicen, ay no, yo voy a descansar y voy a ver TikTok 3 horas. Eso no es descanso, ¿verdad? Le estás dando liberación de dopamina a tu cerebro, un montón de estímulos, terminas más cansado o más cansada, ¿verdad? Sí, porque es como inmediatez. Exactamente. O hago maratón de Netflix o de alguna aplicación de streaming porque simple y sencillamente no quiero pensar. Y está bien, hay momentos donde es válido que no quieras pensar en los problemas y que puedas anestesiarte con eso, pero si constantemente lo haces para evadir, a nivel emocional estás tapando algo. Y si estás tapando algo, pues eso no se puede mantener a largo plazo. En algún momento te va a pasar la factura. Claro. Qué interesante. En estos días, ahorita no me acuerdo quién fue la persona que me lo dijo. Sí sé que fue un psicólogo, psicóloga, pero decía, es como agarrar una bola de playa y sumergirla en una piscina y darle, bajarla. Claro, en algún momento ya no se va a poder y ¡pa! Sí. Explota hacia arriba. Y creo que eso nos pasa, ¿verdad? Y al final, volver a contener y volver es a veces un poco desastroso. Se siente como un rompecabezas, le digo yo siempre a las personas que llevan procesos conmigo. Es como que vos vas armando el rompecabezas poquito a poco, y llega algo o alguien y hace ¡pa! Y bota todo el rompecabezas, todo el trabajo que te trajiste, que todo el trabajo que venías haciendo se vino hacia abajo. Entonces, si tenemos herramientas para las que podamos no controlar, porque hay cosas que no podemos controlar, pero sí poder manejar de una mejor manera esos eventos que no tienen control de nosotros, pues a la hora de que pasen, no es de que no van a pasar, pero la manera en que yo los gestiono de acuerdo a mis autocuidados emocionales van a ser diferentes a una persona que ni siquiera haya escuchado de esto. Claro. Ahora, hablarnos un poquito acerca del famoso journaling, que yo lo he visto muchísimo en redes sociales. Claro. Está súper en tendencia y cuando hablamos de journaling estamos hablando de escritura terapéutica, ¿verdad? O sea, escribir. Se sabe que escribir ayuda un montón a lo que es la reestructuración de pensamientos a nivel del cerebro, ¿verdad? Entonces me ayuda a organizar y ayuda a sacar esa basura mental que yo tengo. Entonces esa rumiación de ese problema, de esa separación, de esa relación que tal vez ya no está funcionando, este tipo de cosas, llega un momento donde ya es muy feo, ¿verdad? Entonces vos decís, me voy a dormir y estoy pensando en eso. Me despierto y estoy pensando en eso. Estoy lavándome los dientes y estoy pensando en eso. O sea, constantemente estás con esa situación. Cuando los escribimos, entonces el problema no va a desaparecer, pero encontrás claridad y lo sacás. Entonces, el famoso journaling o esta escritura terapéutica se recomienda porque en el momento en que vos empezás a escribir, la amígdala, que viene siendo, hágale ahí usted, es esta partecita, el del centro, y es el encargado del miedo y de la ansiedad, ¿verdad? ¿No la puedes señalar otra vez? Aquí. Cuando estamos bajo momentos de estrés y de problemas, la amígdala se activa. Pero cuando empezamos a escribir, entonces la corteza prefrontal, que es esta parte de acá, se activa y la amígdala disminuye. Entonces tenemos mejor procesamiento de los pensamientos. ¿Sí? Qué interesante, o sea, qué interesante entender cuáles partes se activan, ¿verdad? Sí. Ahora,
¿qué nos recomendás? Por ejemplo, tomar un cuaderno o se escribe y se quema, se escribe y se bota o se va llenando un cuaderno. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque a veces puede ser peligroso si les encuentran las notas en casa, ¿verdad? Digo. A ver, lo ideal es que sea algo íntimo, ¿verdad? Si lo querés quemar o si quieres hacer una carta o algo así, ya eso sería como más tipo ritual, pero sí sería bonito que tengas una libreta, un cuaderno, eso sí, que sea algo físico, como de vieja escuela, ¿verdad? Nada de que voy a agarrar Notas, sí. la tablet y que voy a escribir porque no es lo mismo, ¿sí? Ajá. Entonces agarras una libretita, un cuaderno y empezás a escribir. No necesitas experiencia y no tienes que hacerlo perfecto. No tiene que hacer 3 páginas, ni siquiera una página, nada más. Lo que yo recomiendo siempre es agarrar el papel y lápiz y escriba, hoy me siento, y deje que la mente y que los pensamientos surjan, ¿verdad? La claridad no sale al escribir en sí, o sea, cuando vos empezás a tomar esa acción, empieza a haber claridad. Okay. Ahora vos me decís, ¿qué pasa si la persona no sabe leer y escribir? Ajá. ¿Qué puede pasar? Ajá. ¿Verdad? Ahí sí yo recomendaría el uso del teléfono que casi todo mundo tiene, ¿verdad? Ajá. Entonces agarramos audios y en los mismos audios puede ser un chat con nosotros mismos. Ajá. Y ponemos audios y luego nos escuchamos. Okay. El solo hecho de poder manifestar o hablar, ¿verdad? O verbalizar lo que estamos sintiendo, eso también ayuda. Muchas veces no tenemos esas conversaciones con alguien, no tenemos el apoyo terapéutico, no tenemos alguien, ¿verdad?, a quien acudir y nos quedamos con eso. Entonces el poder escucharlo y hablarlo también, aunque sea para nosotros, es liberador. Claro, el otro día hablaba con nuestro gran amigo Rafa Ramos, que le mandamos un saludo y un abrazo gigantesco. Y él me explicaba como que nosotros nunca estamos completamente dados de alta a nivel psicológico, ¿verdad? Como que nuestra vida es de ciclos. Claro. Y cada ciclo tiene lo suyo. Entonces, también es un tema donde nosotros tenemos como que darle o ponerle cuidado a nuestra parte psicológica y a nuestra parte emocional también. Total, es que a ver, no podemos pensar de que son partes separadas, somos todos un ser integral, ¿verdad? Mente, cuerpo, espíritu, alma, si vos lo crees así, y a partir de ahí generar hábitos que vayan nutriendo cada una de esas áreas, ¿verdad? Entonces, si es mental, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es físico, en cómo nos vamos a mover. Si es emocional, ¿qué necesito trabajar? Y a partir de ahí, entonces, vemos como si fuera un pastelito, ¿verdad? Un queque, y vemos diferentes partes que sí, pueden estar divididas, pero que se complementan. Ahora hablemos de una que me encanta y debo admitir que lo practico y son las afirmaciones positivas. Sí. Sí, cuando estamos hablando de afirmaciones positivas, no es solamente de veas en el espejo y diga, ay, qué divina que soy, todo va a salir bien y me voy a hacer millonaria. O sea, no funciona así. El cerebro, algo que tiene mágico es que es neuroplástico, y entonces al decir que es neuroplástico es moldeable. Okay. Quiere decir que lo que sea, que todo el circuito de conexiones y creencias con las que vos te criaron se pueden ir modificando. Eso sí, no pasa de la noche a la mañana, no es que después de la entrevista ya Lai va a creer que es otra persona, pero sí puede empezar a implementar diferentes afirmaciones, palabras, creencias que poco a poco van a ir formando parte de su identidad. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacemos así, ya entonces yo me visualizo y manifiesto y declaro que soy esto. Y con eso poco a poco le estoy educando o redireccionando los pensamientos de mi cerebro, que esta es la nueva Laia Con, que esta es la nueva Paulette Villafranca. Y eso con el tiempo, pues va siendo más robusto. Imagínate la cantidad de años, de tiempo que podemos estar repitiéndonos a una y otra cosa. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Decime algo que no te guste de vos o que no te guste creer, pero que siempre te lo han dicho. Que no me guste de mí, que soy muy impaciente. Que te gustaría cambiar. Sí, que soy muy impaciente. Siempre te han dicho que sos impaciente. ¿Y vos crees que sos impaciente? Sí. Ok, ¿y te gustaría cambiarlo? Sí. Ok, ¿y cómo lo cambiarías? ¿Qué te gustaría creer? Que puedo ser empática y que puedo ser paciente con las situaciones y las personas. Ok, entonces podrías empezar diciendo, estoy practicando para ser una persona paciente. Estoy practicando para ser una persona en paciente. momento presente, ¿verdad? No estoy intentando, porque en el momento que yo digo intentar, o puede ser, puede que pase, puede que no, le estoy dando una orden al cerebro de que no importa, porque por sí puede ser. Qué interesante eso de que sea neuroplástico el cerebro, ¿verdad? Sí. Y yo sí creo, de verdad, en este tipo de afirmaciones y en cómo pueden, cómo reconfigurar, digamos,
el cerebro. Ahora háblanos de la meditación guiada. La meditación guiada, ¿verdad? Más allá de un tema religioso y demás, la meditación es una herramienta más que se utiliza y está la guiada y la que no es guiada. Ajá. A ver, la guiada a mí me gusta muchísimo porque en un momento donde tenemos tantos pensamientos, tantas cosas en la cabeza, necesitamos muchas veces la voz de alguien, ¿verdad? Que nos vaya guiando, ¿verdad? Respire profundo, lleve la atención a los pulmones, imagínese un árbol, imagínese que está en su espacio seguro y entonces eso lo que hace es redireccionar la atención hacia lo que uno, ¿verdad? Como profesor o guía de meditación está haciendo. Ya con el tiempo perfectamente y la práctica, como todo, vos podés tener meditaciones sin tener una persona que te guíe solamente con música o simplemente en silencio. ¿Sí? Pero llegar y poder, yo le he dejado estas tareas a mis consultantes, le digo 6 minutos en silencio haciendo nada, como Cristian Castro, nada. No hago nada. Y no lo logran, 6 minutos sin hacer nada, jamás. ¿Verdad? Ay, Entonces, qué difícil. como vivimos en la era de la inmediatez y cada vez queremos más todo más rápido y reels de 15 segundos donde creemos que ya aprendimos o un reel o un TikTok de 1 minuto nos parece mucho, ¿verdad? Entonces, Ajá, es sí, verdad. no lo terminé de ver porque está muy largo, Ajá. dura 60 segundos. Como pasa eso, entonces nuestro cerebro le cuesta estar calmado. Claro. Entonces, técnicas como la meditación guiada te va a ayudar muchísimo a poder hacer nuevas conexiones neuronales en ese cerebro que te va a bajar el cortisol, la ansiedad y te va a dar mayor bienestar. Esto cualquier persona lo podría hacer. A ver, hay personas que tal vez yo no lo recomiendo tanto, ¿verdad? Ajá. Si son personas que tienen picos de ansiedad muy altos, una meditación probablemente no lo vaya a calmar, ¿verdad? Pero tal vez otros ejercicios como vaya a salir a caminar, vaya a salir a correr, ¿verdad? Vaya a respirar un poquito más de aire puro, vaya a ver a la naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, el tema de las afirmaciones, el tema de escribir, es un hábito que perfectamente podemos implementar, que no toma más de 5 minutos. Ajá. O sea, yo no estoy diciendo vaya, escriba 30 minutos, medite 30 minutos. Hago un ensayo completo. Ajá, hágalo 5 minutos, lo que le salga. Y conforme poco a poco lo vayas practicando, luego vas a estar escribiendo 7 y luego vas a estar escribiendo 10. Y cuando te des cuenta ya va a ser algo tan automático y tan repetitivo y Claro. tan parte de tu identidad que ni siquiera lo pensás, solo lo haces. Poli, un mensaje final para las personas que nos están viendo ahorita y tal vez se sienten como muy abrumadas. Sí, poner en práctica lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Recordar que vos no precisamente sos esos pensamientos y esas creencias, alguien te los enseñó, pero siempre podés reestructurarlos, resignificarlos y a partir de ahí empezar a accionar con esa nueva versión y esa nueva identidad que empeces a decidir ya qué querés. Ajá, eso es importante porque muchas veces yo creo que es parte como de la misma frustración y que queremos resolver todo ya y muchas veces no se puede. ¿No? La paciencia, ¿sí? Hace un tiempo estaba hablando con alguien y creo que veíamos un video, o no me acuerdo si estaba pasando, pero él iba manejando y la persona adelante iba más lenta, ¿verdad? Uy, eso a mí me desespera. Ok, ajá. Y entonces la persona me dice, es que ¿quién le enseñó a manejar? Que no sé qué, ¿verdad? Va por el carril rápido. Y yo le dije, ok, y si dejas de culpar a la persona y empezás a responsabilizarte vos y practicarla, y usas esto para practicar la paciencia. Porque siempre tenemos que tirarlo hacia afuera, hacia los demás, porque no podemos llevarlo hacia nosotros y verlo como una lección. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que estamos en una situación así, ¿verdad? Y si practicamos la paciencia, y si más bien esto es una lección para no corra. Ajá. No sabemos qué le está pasando a la persona de afuera Ajá. o de adelante. Entonces, la tarea aquí es llevarlo adentro, practicarlo nosotros, ponerlo a la acción y eventualmente poder enseñárselo a alguien más también. Me encanta y eso también yo te lo prometo que lo voy a implementar. Gracias. Poli, redes sociales, WhatsApp. Sí, Paulette Villafranca o Paulette Villafranca en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo lado. Y 6292-9226 para procesos de coaching. Y encantada de tenerte. Como siempre, obvio. Vamos con Dani que nos tiene preparado un súper tema. Adelante, compañero. Gracias, Lai. Ya casi venimos con un tema para que usted se quede con nosotros, pero antes le lanzo la pregunta. ¿Qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Luego de la pausa conversaremos de temas como, por ejemplo, ¿qué pasa con el embargo salarial? ¿Usted conoce los detalles y cuándo se aplica? Bueno, en cuestión de minutos estaremos tratando este tema para que usted se quede aquí en Llegó la Hora.
Quizás ha escuchado hablar del embargo salarial. ¿Cuándo es que aplica y en qué ocasiones se da de tal manera que usted pueda identificar si está haciendo parte de una solicitud como esta? Bueno, queremos conocer los detalles y por eso nos acompaña el abogado Germán Mora para poder ubicar estas cuestiones que siempre pues hemos escuchado, pero cuando nos toca vivirlo, pues nos toma por sorpresa. Bienvenido, mi estimado. Qué gustazo, un gran placer, amigo. Igualmente, igualmente. Un honor, un gran gusto estar con ustedes otra vez, qué bonito. Este tema legal, vamos a ver, no tenemos por qué saberlos todos, pero en algún momento han dado cerca y alguien dice, yo tuve un embargo o alguien que conozco tuvo un embargo, pero ¿qué es un embargo salarial para que nos ubiquemos? Excelente, súper buena pregunta. Y si te das cuenta, casi todo el mundo tiene, como digo, esa bala pasó cerca, como decís vos. Todo el mundo ha tenido algún tipo de preocupación. De hecho, ahora que me estaban maquillando me decían, es que a mí me preocupa tal cosa. ¿Qué es un embargo? Un embargo que muchas veces la gente dice, ¿cómo me está embargando si ni siquiera me han notificado? Se presenta un juicio que se llama, por lo general, juicio cobratorio. Ese juicio lo que quiere es reclamar una deuda que ya se tiene. Yo no tengo que ir a convencer al juez o no necesariamente decir si realmente existe o no la deuda, sino si hay un documento que la respalda. Casi siempre hay un documento. No vamos a hablar de ninguna casa de estas grandotas que venden electrodomésticos, pero usted llegó a una casa de estas grandotas que venden electrodomésticos y que tiene que pagar 3 veces el producto para firmar por ejemplo, una letra de cambio, pagaré un documento mediante el cual usted se compromete al pago precisamente. No realizó, no honró esa deuda, entonces la empresa muchas veces contrata a un abogado, presentan casos de esta naturaleza, a veces de cantidades industriales, y lo que hace es que precisamente lo que se está verificando es que hagan un embargo antes de inclusive muchas veces notificarlo, con la finalidad, en primer lugar, que no prescriban, en segundo lugar, de que la gente, como dicen, no esconda la leche. Entonces, primera gran mito urbano, no digamos, como nunca me he notificado, ¿cómo me está embargando? Normalmente es al contrario, primero te embargan y después no te notifican. Es decir, como primero disparo y después pregunto quién era, ¿verdad? Licenciado, quiere decir que hay un proceso judicial ya que empieza la solicitud del embargo. Sí. ¿Y cómo se procesa? ¿Qué es lo que se solicita al trabajo o al lugar donde la persona está? Perfecto. Contratada? Lo que hace un abogado es ir ante un juez, presentar un escrito, un documento, después lo puede estar revisando en línea, y aquí yo les voy a dar un consejo muy importante. Este abogado presenta esto y dice, fulano de tal nos debe tanto dinero, y presenta lo que llamamos nosotros título ejecutorio o el documento de cobro. Un dato muy importante, me encanta porque ahora la gente sabe mucho de esto. Uno va a cualquier lado y hay temas que realmente se difusan, pero de una manera rapidísimo. Por ejemplo, yo puedo verificar con una gestión, una aplicación que se llama gestión en línea, si yo tengo cuentas pendientes, si tengo un juicio, si debo. Muy frecuentemente eso ocurre y dice, me metí y me di cuenta que tengo un juicio y demás. Ok, otro análisis muy importante, las deudas prescriben. La mayoría de las veces en 4 años, a veces, por ejemplo, una hipoteca son 10 años, muchos años, pero las deudas prescriben. Entonces ustedes pueden acudir donde un abogado y decirle, yo quiero que me haga la gestión de prescripción de esta deuda. Entonces, si ya tenemos el embargo, pues eso es lo que se llama suspende, ¿verdad? Suspende la prescripción. Entonces nosotros tenemos que enfrentarlo. Dentro de esto hay, digámoslo así, 2 o 3 aspectos que resolvemos muchas veces. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una pensión alimenticia, que es la obligación que tiene un padre, un ascendiente, a darle alimentos a su hijo, o inclusive al revés, de su hijo a su padre. La pensión alimenticia es otro mundo, pero se resuelve mucho con esto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver aquellos aspectos que se puedan embargar y aquellos que no. Y separemos lo que, por ejemplo, puede ser un embargo que se dé porque yo acudí a una tienda de estas, a un almacén de estos grandísimos, y entonces esto generó que suscribiera un documento, ese documento es de cobro, me hacen el embargo y entonces tenemos ese primer escenario, pero hay otros escenarios. Germán, una pregunta, ahora que usted menciona esto para tal vez ubicar a las personas que están tomando nota, en el caso de una persona que dice, yo gano el salario mínimo, ¿a mí me van a aplicar un embargo? ¿Aplican estos casos? Como probablemente vos sabés, inclusive muy versado ya, el salario mínimo que hoy por hoy es el de una servidora doméstica no calificada, que es 258.800 colones, una cosa así, no es embargable. Y dolorosamente la otra cara de la moneda es que no son sujetos de crédito, entonces no le va a prestar porque no tengo dónde embargarte. Claro. Entonces viene de ahí en adelante. Ahora, por eso digo, como nos revolvemos tanto en esto, a veces lo que la gente dice es que me embargaron el sueldo por una pensión alimenticia. Bueno, estrictamente es otra cosa, pero más o menos se entiende igual.
el monto máximo para una pensión alimenticia es el 50% de tus ingresos, porque la idea que se trata es que le dé fundamento, logres abastecer tu deuda, la obligación que se tiene. ¿Cómo se calcula? Igual, muy difícil de calcular porque cada situación es diferente. Tiene mucha relación con las necesidades de aquellos individuos, las posibilidades de aquel señor y la proporcionalidad. Antes inclusive se daban pensiones alimenticias y de orden de captura por sumas estratosféricas, gigantescas. Ok, hoy por hoy hay un poquitito, siento yo, más de proporcionalidad, racionalidad en ese sentido. Entonces, volvamos ahora sí al punto del salario. ¿Qué es lo que tenemos? Un salario puede ser deducido por varias razones. Yo voy a una empresa, tiene un convenio con mi patrono, muchas veces ocurre con las asociaciones solidaristas, y yo de una vez firmo la posibilidad de que me hagan rebajos automáticos a mi sueldo, que está en la cuenta tal, que llega todos los meses. O, por ejemplo, no sé, más allá, compré una casa, voy al banco X y entonces de una vez firmo que la cuenta que yo tengo ahí, usted me puede rebajar. Eso se llama técnicamente el control. La gente puede, la empresa, el banco, la financiera, puede tener la posibilidad de rebajarte de una vez. Ok, primer punto. Segundo escenario, como por ejemplo aquel en el cual a veces hay un adelanto de salario, y necesito que me adelantes 2 meses, ok, está bien. Eso no se puede rebajar el mes siguiente, eso tiene que rebajarse en tractos, en 4 tractos, ok. En algunas ocasiones ha ocurrido, raras ocasiones, lamentablemente muy raras, pero que hay un error del patrono, se pagó más y entonces no es que ya el otro mes le rebajo todo, sino que tiene que ser así. El tercer escenario que les decía era cuando estábamos hablando de la pensión alimenticia, precisamente esto, que es, si bien es cierto, no estrictamente un embargo, pues la verdad se parece mucho, ¿verdad? Entonces uno se puede confundir. Y finalmente, ahora sí, viene la figura del embargo. Es aquella fórmula que tenemos, aunque el juicio no se haya terminado, en el cual me empiezan a rebajar porque el documento de deuda es muy, muy verificable. Ahora, lo que es muy importante, y yo les sugiero a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, y por lo tanto yo creo que estos programas son tan valiosos. Esto que estás haciendo es a veces ni nos damos cuenta, pero es una ayuda social para que las personas también sepan y puedan defenderse. Lo que yo recomiendo es conocer bien el proceso, y conocer bien el proceso porque la mayoría de la gente lo que hace es taparse y meterse debajo. Y Licenciado, ahora que usted mencionó esas alternativas de afectación, digamos, de reducción salarial, en el momento en el que alguno de estos ya está siendo aplicado, por ejemplo, la pensión o esas deducciones, ¿se le sumaría a esa lista un embargo salarial o hay algunas restricciones? Claro que hay restricciones, porque llegará un momento, vamos a ver, acuérdense que el salario es constitucionalmente protegido, tutelado, en fin, ¿qué se trata? De que es el aspecto más básico que tiene una persona con una relación de trabajo, es decir, la posibilidad de que esta persona pueda llegar a tener la forma de sostenerse económicamente. Entonces se protege bastante y razonablemente, ¿verdad? Ajá. El primero, la prioridad que la tendría, y por eso es que es importante, la pensión alimenticia. Esa tiene la prioridad. Si luego tenemos que nos va a embargar por otro monto, ya la pensión alimenticia no puede superar el 50% de mis ingresos. Si nos van a embargar por otros montos, tendría, como decimos nosotros, hacer fila. ¿Qué sé yo? Recordemos lo que acabamos de decir, el embargo, o hay un sector que es inembargable, que es aquel relativo a el trabajo mínimo legal, 258.000 colones, servidora doméstica, de ahí para arriba. Y de ahí para arriba llevamos una serie de fórmulas. Y después de ahí para arriba, lo que tenemos es una pensión alimenticia. La pensión alimenticia podría aplicar aquí como un rebajo, pero ahí puede ser que la persona no tenga la capacidad, el colchón, la banda para poder agarrarle dinero sobre eso. Entonces tendría que esperarse. Ese embargo tendría que esperarse a ser sujeto de... Ahora, el embargo salarial lo que viene también es a garantizar de alguna manera al acreedor o a la persona que está solicitando este cobro, poder tener algún recurso que le respalde a la hora de llevar al juicio. Se lo puede, vamos a ver, porque muchos creen es como que ya se lo están rebajando a su deuda, o es nada más una medida para poder recibir algún dinero en el caso del juicio. Probablemente podemos hablar de casi que las dos, pero ¿qué es lo que significa? Que pasa algo, a mí me empiezan a rebajar, gracias a Dios no me toco madera, no me ha pasado, empiezan a rebajarme, entonces eso significa que hay una parte que se va a imputar a los intereses y otra al capital, ¿se acuerdan, verdad? Los intereses y el capital. Lo que ocurre es que muchas veces hay relaciones muy, en derecho le llamamos leoninas, o sea, muy desiguales.
Hoy por hoy tenemos una nueva ley que se llama la ley contra los famosos estos préstamos de gota a gota y cosas de esa naturaleza, que tutela y protege, porque lo que había era realmente una situación de la selva, ¿verdad? Claro. De la vorágine. Las personas a veces desesperadas. Me acuerdo haber conocido una señora que fue una vez por una refrigeradora y terminó perdiendo la casa, a ese nivel de locura. Entonces, muchas veces los seres humanos tenemos una actitud, yo todos creo, y es que cuando tenemos una situación que resulta adversa, dolorosa, incómoda, fea, nos tapamos los ojos, pero lamentablemente lo que tenemos que es enfrentarlos. Tengo un amigo que decía, a los problemas hay que salirles a la cara. Bueno, ni modo, es así. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, pueden sacar una aplicación, una clave, le dan gestión en línea y ahí se puede dar cuenta que tiene, y pues ahí sí recomiendo que vayan donde un abogado. No soy yo que trabajo en eso, mi oficina trabaja el licenciado Marco Sánchez, muy bien eso. Vayan donde un abogado para que les empiece a indicar, ok, qué parte está prescrita y qué no. Lo primero que hay que ver, porque a veces nos cobran aspectos, no inusualmente, con mucha frecuencia, de deudas que ya están prescritas. Que de hecho también le iba a preguntar, entonces en esos casos, ¿cuáles son los derechos que tiene la persona que está pues viviendo una situación de embargo salarial? Lo más importante es conocer bien el expediente. Mire, eso es como cuando a alguien le llega, a mí me llega mucho colega y le digo yo, bueno, es como si fuéramos médicos, necesito el examen clínico, yo necesito conocer el expediente, vamos bien. Porque, como le repito, el que la deuda esté prescrita no implica que yo no pueda o no pueda tener acción a ella. O sea, yo puedo presentarla, a veces nadie dice nada, empieza a embargar porque la prescripción en muchas ocasiones es una excepción, es decir, yo me opongo por prescripción. Entonces, al oponerse, ahí es donde el juez tendría que resolver. Primer gran punto, verificar el expediente, saber que no esté. Y también, si nosotros queremos saber si nos están embargando el monto adecuado, todavía es muchísimo más fácil que tratar aquí de sacar una hoja y empezar a hacer números. Lo más importante es página del Ministerio de Trabajo y se llama cálculos o calcular. Y ahí le calculan desde las prestaciones, la parte que se puede embargar, la que no se puede embargar, todo lo que usted necesite que le calculen. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos esa plataforma. Don Germán, en el caso del aguinaldo, que ya muchos están haciéndole números, ¿también lo pueden embargar? El aguinaldo se puede embargar no por el aguinaldo mismo, sino porque es un dinero que puede ser que llegue a mi cuenta y mi cuenta puede ser que me esté embargando. Pero el aguinaldo ni el salario escolar. Lo que ocurre es que si todo va a una cuenta y ya hay de por sí una disposición de que a mí me estén rebajando todos los meses, recordemos que tenemos ese otro escenario, ¿verdad? Que yo puede ser que anuentemente, que manifieste mi anuencia, el patrón me adelantó 6 meses de trabajo, entonces 6 meses de sueldo con relación al trabajo, entonces yo lo que hago es que digo que cómo me lo va a rebajar tanto, yo tengo que estar de acuerdo, ¿ok? En el caso del embargo es la empresa que va a un juzgado por medio de un abogado para que digan, quiero que le embarguen esto, y el juez hará un cálculo y dice, ok, se le embargará tanto por mes. Muy bien, importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué pasa cuando se hace la solicitud al trabajo? En este caso la empresa podría disponer de algunas políticas para decir, por usted estar embargado, no queremos que siga con nosotros. Bueno, estrictamente hablando, por eso no es una razón, ¿verdad? Eso no. Sí, por supuesto que hay, veámoslo así, por ejemplo, el Poder Judicial es muy quisquilloso en esos temas. Tratemos de tener gente que sea honesta, ordenada, sobre todo ordenada. Y eso también es válido, ¿verdad? Es como cuando hace algún tiempo, creo que aquí mismo lo hablamos con un tema muy interesante, cuando un importante CEO, un personaje de una empresa en Estados Unidos lo encontraron en una actividad con la amante. Bueno, según yo no conozco los detalles, ni los conozco a ellos, pero así fue. Bueno, me decían, ¿se puede despedir? Bueno, bajo ciertas circunstancias sí, porque vos sos parte de nuestra faceta, nuestra cara, es algo muy sensible. En el caso, no existiría la posibilidad que te despida, ¿verdad? Porque tengas un embargo, porque estás cumpliendo con un pago, a la fuerza, pero estarías cumpliendo con un pago. Pero sí hay empresas que son mucho más quisquillosas y delicadas en eso. ¿No correspondería a una discriminación en ese aspecto? No, sinceramente yo siento que no. Hay contratos de trabajo donde dice usted tiene que tener las cuentas muy al día. Por ejemplo, qué sé yo, imagínese precisamente eso, un gerente de un banco que lo está embargando. O sea, suena como... Sí, claro. Son funcionarios... Es un poco incongruente. Sí, exactamente. Bueno, esto es importante. También una de las inquietudes que la gente nos plantea cuando tocamos un tema de embargo salarial es ¿qué pasa después de que ocurre la prescripción de una deuda o que ya ocurrió el plazo, pasó el plazo? Ese dinero que se estuvo embargando, ¿dónde está? Ok, eso está muy bien, pero es que la prescripción funciona a partir de la sentencia.
Si ya me habían hecho un embargo, probablemente habría que conocer bien el expediente, pero probablemente ese dinero ya lo fue y lo recogió y lo gastó, lo guardó en las arcas de la empresa que me embargó. Exactamente, no necesariamente o no siempre ocurre, rara vez ocurre más bien que la posibilidad de que le reviertan el dinero. ¿Por qué? Porque en esto sería a partir de la sentencia que diga que la deuda está prescrita. Es importante entonces asesorarse bien en estos temas, don Germán. Cada caso es muy diferente, por eso es que el tema es delicadillo. Sí, definitivamente. ¿Y dónde pueden recibir más información para que usted los guíe? Porque todos los que están ahí, bueno, ¿será o no será que yo tengo que hacer algo o no puedo hacer algo? ¿Dónde lo pueden contactar? Muchísimas gracias para servirles, un gran placer. HM Legal, el correo electrónico, ahí nos pueden buscar, hmlegal@com. Y por otro lado tenemos también 220-0124, 220-01-0024, pero me faltó. Excelente, muchas gracias, don Germán. Un gran placer, un gran gusto. Igualmente. Bueno, y vamos ahora a conocer un lugar que nos presenta Alex Jiménez. Así es, se fue para Grecia y nos encontró un lugar temático que por metro cuadrado nos habla de diferentes asuntos ahí. Muy interesante, vamos a verlo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me vine al restaurante Los Jardines en Grecia. Vea, le invito para que se venga porque es en el puro centro de Grecia y no hay cómo perderse. La aplicación a usted lo trae a este lugar, pero es que vean qué lugar tan mágico. Les quiero mostrar cada uno de esos detalles que hacen del lugar desde su entrada un lugar súper, pero súper especial. Además, doña Yoleni, con quien vamos a hablar más adelante, es la dueña y es la creadora y la decoradora de todo este lugar que es mágico. De verdad que sí que es toda una aventura venir. La invitación para que ustedes se vengan. Vean, vamos a empezar por aquí, señora. Si a usted le gustan las plantas, esto es restaurante, es cafetería, pero también es vivero. Y si usted se antoja de alguna plantita, se la puede llevar también. Entonces, es interesantísimo. Vean qué hermoso. Toda la decoración, por ejemplo, estos carritos que fueron trabajados y se les elaboró esa pintura hermosa que usted ve por ahí, pero se va a encontrar además otras cositas que identifican el lugar, como por ejemplo, ¿quién no se acuerda de la máquina de escribir, la máquina de coser también? Y esa otra de ahí arriba con el sombrerito, que es una de esas maquinitas que utilizaban las abuelitas para moler. Y yo creo que en más de una casa todavía hay una de esas. Pero yo les quiero mostrar este lugar porque también les voy a presentar unos personajes que ya ustedes conocen. Por ejemplo, ahí está Marilyn Monroe, está Elvis Presley. Esto es parte de las ambientaciones que, por cierto, son muchas, pero muchas en este lugar. Cada espacio es tan especial como el Cantón de Grecia, la verdad que sí. Vean qué árbol más hermoso, un cerezo. Aquí lo tienen. Y les quiero mostrar un amiguito que llama la atención de todos. Por acá, vean ese venado gigante. Definitivamente que es una atracción. Y si nos vamos para allá, nada más como para que lo vea, vea la motocicleta tan espectacular. O ese maniquí, vean la elaboración de cada uno de los detalles, me parece fantástico y es oportuno que usted se dé una vueltita un fin de semana, que lo ponga en agenda porque bien vale la pena. Vean qué hombre más serio este por acá. Y vean que esta es la parte interna que les mostraba anteriormente. Pero vean, cada lugar tiene su espacio así lindísimo. Entonces vean. Visitar un lugar es llevarse una historia, porque hoy la gente lo que anda buscando es construir historias. Vean qué lindo, porque aquí está toda la historia del lugar desde el año 2019 en plena pandemia. Vean, para los soñadores no hay obstáculos. Se iniciaron en media pandemia, en un lote prácticamente vacío y poco a poco lo fueron transformando en esta maravilla. Vean, aquí está Manfred, por cierto, que es y a muy buenos precios. Y no tienen idea, a los amantes de los peces, los que nos vamos a encontrar por aquí. Vean la belleza. Estos peces muy característicos en Asia, por ejemplo, y vean cómo se vienen. Vean la belleza, los colores. Vean qué lindo, es que son todo un espectáculo. Y vean, los bandidos abren la boquita y es que así piden comida, aunque ustedes no lo crean. Vea, esto es parte del recorrido que les quería mostrar, pero aún hay más para ver. De verdad que sí, venga, es que aquí cada espacio hace que usted se enamore. Por ejemplo, vea este otro.
a que no dan ganas de montarse, ¿verdad que sí? Pero bueno, esto es parte de lo que usted puede disfrutar en este lugar, en Grecia, muy cerca del parque. No hay cómo perderse la invitación para que usted venga. Voy a solicitar más adelante un nuevo pase para ir a otro de los sectores. Si usted es amante de las plantas, de la naturaleza, le aseguro que le voy a sorprender con estos paisajes tan hermosos en este lugar. Yo regreso con ustedes al estudio y más adelante voy a solicitar un nuevo pase. Chao. Muchas gracias, Alex, por esta información desde Grecia. Vivero, una oportunidad muy linda para ir a tomarse un buen cafecito y estar disfrutando de las plantas y lo natural en un lugar que queremos mucho. Saludos a toda la gente allá en Grecia. Y bueno, ya ustedes vieron de pronto a Alex, pero porque lo conocen. A veces pasa que uno ve a alguien ingresar y ya sea o porque la forma en la que viste, o por la forma en la que habla, o por la forma en la que se muestra, uno comienza a juzgar, ya sea a esa persona o a varias de las personas. Por eso es que hoy hemos invitado y ha llegado la hora de hablar con María Tinoco aquí en el set de Llegó la Hora, para que nos explique precisamente a la y a mí aquí en el set y a todos los televidentes. María, primero, bienvenida. Muchas Qué gracias. gusto. Hola, Qué lindo tenerla por aquí. Ilumínanos con tu gracias. sabiduría. Sí, claro. Ay, caray. ¿Por qué los seres humanos juzgamos Sí, ¿por qué juzgamos? así? Bueno, hay varias razones de las que pensamos. Es como porque nos gusta hablar, porque quizás tenemos algo externo que demostrar, ¿verdad? Y también por creencias o valores que están muy arraigados en nosotros, entonces queremos expresarlas. Otras veces es por bombetas, ¿verdad? Porque queremos opinar de algo y juzgar por, no sé, por criticar, ¿verdad? Hacernos Es sentir. que depende, exactamente, pero tiene todo un trasfondo que ahora lo vamos a ver lo interesante que es. ¿Qué hay de cierto que cuando se juzga tiene algo que ver con la persona o con uno mismo más que con lo que estamos viendo en la otra persona? Sí, vamos a hacer un mercado aquí de lo que es los juicios, ¿verdad? O juzgar desde la programación lingüística. Nosotros vemos los juicios. Muy bien. No tanto. Ahí como- mientras vamos a acomodar nada más para la señal de tu micrófono, María, Ok. vamos a invitar a toda la gente que nos está ahorita sintonizando para que también lo puedan hacer a través del WhatsApp, a través del 7003-1234, o también ustedes podrán disfrutar al finalizar esta entrevista en la página web www.extratvcr.com. Hacen clic en Llegó la Hora y van a poder repasar por completo el programa y todas las distintas entrevistas aquí en vivo. Ahora sí, María, lo que estabas diciéndonos. Listo. Bueno, desde la programación neurolingüística, como nosotros vemos los juicios, es exactamente... Y que son sumamente importantes, porque al final de cuentas es parte de lo que muchas veces hacemos, Lai. De Así pronto es. topas con alguien o te topas a alguien que constantemente pasa juzgando sobre otras personas, ¿verdad? No, y ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces dicen que lo quejoso se pega también. O sea, así como se puede pegar lo bueno en una persona, como por ejemplo vos, que yo te digo que sos un niño bien, El niño bien. cuando estamos en contacto constantemente con alguien que se queja, que juzga, que hace, que eso inevitablemente se le pega a las demás personas también. Entonces yo creo que también por eso es tan importante cuidar el entorno. Sí, lo bueno se pega y lo malo también. Y a uno nos han enseñado, María, que las 5 personas, por ejemplo, Uy, siempre me han eso es dicho, verdad. que te rodean, te definen también como persona en tus cualidades y en tu forma de actuar ante la vida. Sí, es como costumbres y programaciones que vamos adquiriendo. Ajá. Entonces, sí influye mucho ¿verdad? El círculo con que nosotros vivimos. Muy bien, les contaba que dentro de la programación neurolingüística nosotros no juzgamos o no tomamos en cuenta de que el juicio sea bueno o malo. Lo que analizamos es de dónde viene ese juicio, ¿verdad? Porque tiene un trasfondo, como lo decías vos. Nosotros vamos a emitir un juicio a partir de nuestras creencias, de nuestros valores, de lo que nosotros creemos que es importante y desde el mapa mental propio que creemos que es nuestra realidad. Por tanto, si yo creo que esto es así, me creo con el derecho de ejercer una opinión o un juicio acerca de algo que yo estoy viendo que para mí está mal.
pero nosotros no vemos malo y bueno, sino lo que vemos es como la intención, ¿verdad? Y si es útil o inútil. Okay. Y una de las premisas de la programación neurolingüística es que todo lo que nosotros hacemos tiene una intención positiva. Entonces empezamos a ver mediante diferentes estrategias qué es lo que le molesta a esta persona y por qué hizo ese juicio, para qué. O sea, al final las personas se convierten en un espejo para nosotros. Exacto, exacto. Que alguien diga un juicio con respecto a vos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para que sea más fácil. Digamos, yo te digo, ay, qué bonita que sos vos. Y vos decís, ay, sí, yo soy bonita desde nacimiento, y eso me lo ha dicho mucha gente, y digamos, Cris dice, que es esta vieja tan pesada, ¿verdad? Entonces, Señora. entonces, aquí no te viene creas, una señora, Pues que hay gente que hace eso. Hay María. gente que es hace verdad, eso. O que lo piensa o que lo dice. Exactamente. Eso es peor todavía. Ajá. Entonces nosotros empezamos a analizar a ver qué es lo que hay en Claro. tu fondo que te molesta, que la diga sí y que sepas reconocer sus cualidades, o que vos sos bueno, ¿verdad? En lo que es medios de comunicación. Entonces otra persona diga, di no, pero ¿qué es lo que se está creyendo Cris? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que puede ser que yo tenga una necesidad o una carencia que yo dijera, "Ay, yo quisiera ser así, Ajá, ¿verdad? es Pero no verdad. puedo. Ajá. No puedo hacerlo. Yo quisiera poder decir, ay, sí, yo soy súper brillante, yo soy bien, pero no, porque tengo la creencia limitante de que eso es como pesadez o que me creo mucho. Ahora, también lo que podemos estar haciendo es defendiendo algún valor que está muy arraigado en nosotros. ¿Y cómo puede ser un valor muy arraigado? Digamos, hablemos de responsabilidad. Por ejemplo, ¿a qué horas te levantas vos, Lai? 7. A las 7. ¿Y vos? 8, 7 y media. Uy, qué vago. ¿Viste qué vago? ¿Viste qué vago? Entonces, ¿qué puede? ¿Por qué digo yo? ¿Con qué derecho digo yo? Uy, qué Cris más vago. Ajá. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Y resulta que entonces, dentro de mis creencias, uno tiene que levantarse a las 6 de la mañana, porque tiene que hacer ejercicio, porque tiene que hacer muchísimas cosas, porque me enseñaron que a las 6 de la mañana se levantan las personas que son eficientes y a las que les va a ir bien. Los vagos que duermen hasta las 8, no. Y ni están hablar de los que perdiendo el duermen tiempo. a las 10 y mediodía, y no voy a decir nombres. Sí, entonces imagínate que, bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos cuestionamos para saber por qué, digamos que vos fuiste la que dijiste que qué Cris más vago, Ajá. ¿verdad? Entonces yo te digo, ¿qué específicamente te molesta de que Cris se despierte a las 8? Digamos, nuestra realizadora acaba de decir que ella se despierta a veces a las 10, pero eso era que estaba echando la broma. Entonces, lo que yo puedo decir es, ay, qué dichosa. Ajá. Eso sí, nuestra realizadora sale a las 10 de la noche y llega casi a medianoche. Sí, se Entonces, despierta a ¿verdad? 10 de la mañana porque se acuesta tarde. Exactamente. Ajá. Pero yo lo que podría decir es como, ay, qué dichosa. No, digamos que vos decís que qué vaga, porque bueno, necesitamos bueno. el Ok, ejemplo ok, de qué vaga, ok, yo- el juicio Ay, no. necesitamos. Qué vaga, esta juventud estaba perdida. Ajá. En mis tiempos no era así. Ah, bueno, ok. Entonces yo te digo que específicamente te molesta de que ella se despierte a las 10 de la mañana. Ah, si yo fuera la mamá, empiezo a pegar escobazos y con el trapo y a sonar ollas y todo para que se levante mi chiquita. Música. Y música y el puchispunch. Ajá. ¿Y para qué? ¿Para qué querrías? O sea, ¿qué te detona a vos? ¿Qué es internamente lo que realmente te molesta de que ella se levante a las 10? ¿Por qué no la dejas dormir hasta las 10? Que no sea productiva según mi otra yo. Bueno, que no sea productiva. Entonces, específicamente, ves que tenés una intención positiva. Ya de acuerdo al juicio, lo dijiste con una intención positiva. Ajá. Pensás que ella no es productiva. Y ahora yo te pregunto, ¿ella no es productiva comparada con quién? Sí, exactamente. Ajá. Entonces vos decís, bueno, Con la señora que se levanta a las 7. Con la señora que se levanta a María, las 6. puede ser que Lai utilice el juzgar porque ella quiere levantarse Ajá. a esa hora de esa otra persona. Sí, claro, puede ser que Buen ella punto. quiso levantarse a las 10 de la mañana alguna vez en su vida y nunca la dejaron, o no puede. Entonces aquí viene el juicio, viene la intención positiva, ¿verdad? De decir, no, es que
ella está perdiendo el tiempo de acuerdo a su mapa. Claro. ¿Verdad? Pero en la realidad, digamos que vos no la conoces a ella y no sabes que sale a las 10 de la noche, entonces estás emitiendo un juicio en base a un desconocimiento también. Ahí es donde viene el reencuadre. Ajá. Y podríamos, allá habíamos hablado del reencuadre, ¿se acuerdan? De ver las cosas desde otra percepción. Entonces, ¿cómo podrías vos darte cuenta primero de que emitiste un juicio? Segundo, de que tenés una intención positiva, de que sea más productiva, porque en tu mente la gente que se levanta temprano es más productiva, ¿verdad? ¿Y cómo podrías reencuadrarlo? ¿Cómo podrías ver eso de otra manera? Y es como adquiriendo conocimiento o simplemente pensando qué podrías vos aprender de ella o de ese acto de que se despierta a las 10. Como qué enseñanza podrías tener acerca de eso. O vos, Cris, ¿qué podrías aprender? Aprendería, creo yo, a optimizar el tiempo, por ejemplo, a saber que puedo ser versátil en que ya sea que me levante temprano o ya sea que me levante más tarde, porque de igual manera voy a acumular y acomodar el tiempo. Ve qué interesante, entonces ya ahí tenemos un aprendizaje también en base a un juicio. Ella se va a seguir levantando a las 10. Pero ella ni enterada. Pero ya a ustedes no les va a molestar. Ya más bien aprendieron que puede haber una manera mejor o quizás más útil para ustedes, ¿verdad?, de aprovechar el tiempo en ese lapso. Ahora, entonces, ¿cree que sí existe la gente incómoda? Ah, sí. Sí. Porque realmente estamos hablando esto que de hecho que juzga solo por joder. Ajá, porque nos está costando un poco porque realmente no la juzgaríamos porque se levanta a las 10, o sea, yo la dejaría dormir, en realidad si yo fuera la mamá, yo la dejaría dormir. Pero, o sea, es complicado hacer como de que sí nos molesta y todo, pero sí hay gente incómoda. Ah, sí, hay gente incómoda y hay gente incómoda, valiente, que trabaja para dejar de ser incómodo. O sea, que se trabaja a sí mismo, ¿verdad? Ajá. Que entonces está haciendo, ¿cómo se llama? Desarrollo en sí mismo, está en crecimiento personal, está haciendo procesos de transformación para dejar de ser incómodo, ¿verdad? Y si no, pues les recomendamos a la familia del incómodo que vayan ellos a procesos de transformación para poder entender a la persona incómoda, porque si es incómoda es por algo interno que tiene, algo que quiere demostrar, algo que está ahí adentro como escondido, quizás muy, muy escondido, ¿verdad? Puede ser una carencia, al mismo tiempo puede ser exceso de control, puede ser soberbia. Eso debe ser agotador, que es lo que siempre hablamos, que el exceso de control debe ser... Es agotador para el que lo tiene y para los que viven con ellos, para los que lo reciben. ¿Qué hago con el incómodo entonces, María? Hay dos formas, ¿verdad? Puedes hablarle al incómodo y decirles desde el amor, ¿verdad? Desde el lenguaje neutral, ¿se acuerdan? Como yo me siento. Ajá, siempre yo. Sí, yo me siento como ofendido, triste, preocupado, porque a vos te incomodan muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, como hablarle y decirle las cosas que él está haciendo, que quizás no se da cuenta que es tan incómodo y no se da cuenta que está incomodando a los demás. Claro. Y la otra es, y pues que si la persona no quiere hacer cambios, entonces aprendamos a vivir nosotros en paz a pesar de la incomodidad de las demás personas. Sí, ¿qué papel juega, María, en este tema? Porque de verdad, sin juzgar también, me he topado con que mucha de la persona que juzga en mal es gente que tal vez no ha tenido una educación, ¿verdad? Sí. Quizá, no sé, te pregunto, ¿qué papel juega la educación entonces en este tema? Bueno, la educación yo pienso que juega un gran papel, sin embargo, hay muchas personas que no son tan educadas y no tienen esa tendencia a juzgar. Hay otros que sí son muy educados y juzgan de acuerdo a su condición, a su imagen mental de la vida. Claro. Es que no es tanto la cuestión de educación, sino es la cuestión de respeto. Cuando yo entiendo que las demás personas tienen un mapa mental completamente diferente al mío, yo empiezo a respetar que ese mapa mental tuyo es tuyo y está bien, y el mío es mío y está bien, mientras no lastimemos a nadie más. Entonces viene esta parte de respeto. Y el respeto lo ves en personas educadas, en personas mal educadas, en personas quizás como
con muchísimos títulos, ¿verdad? Digamos, universitarios y posgrados y un montón de cosas, y son prepotentes, y son creídos, y son groseros, ¿verdad? Y son, no sé, acosadores, de todo. Al mismo tiempo que personas que no han ido ni siquiera a la escuela y también tienen estos mismos comportamientos. Entonces, es como más bien cuestión de respeto, como de emociones, de saber comunicarse con los demás y de saber respetar las opiniones diferentes. Ahora, esto podría ser también una conducta aprendida, que de repente nosotros como padres lo veamos en los niños, por ejemplo, un niño de 7, 10 años que va a la escuela y todo, y llegan y te cuentan, me pasó esto y el otro, me dijeron esto y el otro. Puede ser que ese niño, aunque haya sido cruel con otro niño, sí, desde su inocencia, porque son inocentes, es más como por un patrón aprendido o lo que escuchan o tienen normalizado en casa. O mañas. Sí, Exacto. sí, puede ser mañas y mucho es, recordemos que los papás, ¿verdad? Somos el modelo. Las palabras marcan, pero el testimonio arrastra. Si nosotros en la casa estamos juzgando, todo lo juzgamos, démonos cuenta en el carro. Vamos pensando, el de adelante va más despacio, ¿verdad? Como lo decía el ejemplo, ¿verdad? Ajá, La Paulette. psicóloga, Paulette. Y entonces, en lugar de estar diciendo, mira, debió haberse quedado en la casa, debe ser un baboso o debe ser un X, ¿verdad? Que no sabemos qué pasa. O cuando pasa alguien demasiado rápido, también decimos, pero qué bruto, pero qué esto, pero qué lo otro. Que juega. No sabemos si le dijeron, vea, ya va a ser papá, soque, ¿verdad? Entonces, es ese hecho de aprender a vivir sin juicios. En realidad, yo he tratado, ¿verdad? Porque todavía lo estoy logrando, sin embargo, sigo en este trabajo de callarme antes de emitir un juicio, ¿verdad? Y vieran que ya tengo bastante tiempillo y me ha resultado bastante eso de estar pensando. Entonces, los puntos en que podríamos resumir cómo me sirve a mí cuando yo voy a emitir un juicio. Pensar, ¿qué es lo que voy a decir? Primero. De segundo, voy a pensar, ¿qué específicamente es lo que me molesta de esta situación que yo voy a hacer un juicio? Después puedo decir comparado con qué lo voy a decir, ¿verdad? Ese juicio. Y también encontrar la intención positiva mía. ¿Qué es lo que hay oculto? Cuando yo digo, ¿qué me molesta a mí con respecto a esta situación? Entonces aquí me da información de mí. Bueno, me molesta que yo soy demasiado responsable. Entonces pienso que levantarse temprano es una vagabundería, porque yo siempre por responsabilidad hice esto y esto y esto. Digamos que una persona solo trabaja y no estudia. Entonces, puedes decir, no, es que ese debería estudiar. Ahí estás emitiendo un juicio, porque le estás diciendo lo que debería hacer. Ahora, ¿quién soy yo? Si no es un hijo mío, ¿verdad? Que puedo orientarlo. ¿Quién soy yo para decirle usted debería hacer tal cosa? Es interesante y sobre todo en sesiones o cuando vos estás hablando con alguien, hay un dicho que me llamó la atención, el otro día me dijo alguien, me dice, no hay nada más fácil que echar a marido ajeno. Y me quedó sonando, ¿verdad? Y es que la gente te dice, no, usted debería deshacerse de eso, usted debería hacer tal cosa, y todo eso son juicios, porque estás diciendo en base a lo que vos crees. Pero si vos encontrás una persona que está en una situación y le preguntas, ¿cuál es tu intención realmente de eso que estás haciendo? Es muy diferente a un debería. Pasa mucho cuando uno pide un consejo, por ejemplo. Exactamente. Sí, yo te digo, Clay, o sea, quiero un consejo de vida, tal y tal cosa, y vos me respondes, pero si yo no te estoy pidiendo un consejo, muchas veces se pasa esa línea de vos deberías de hacer... Es verdad. Sí. Lo importante es eso. ¿Cuál es específicamente, a mí esa palabra me encanta, específicamente cuál es tu intención? Y cuando hablamos de intención, vos estás haciendo algo, digamos, bueno, voy a comerme esto, por decir algo, y te pones a pensar, ¿cuál es mi intención realmente de comerme esto? ¿O cuál es mi intención de ir o de ponerme? Ya como que analizás, haces un alto y decís, ok, entiendo la intención. Y si esa intención es válida, pues vamos adelante. Si no es válida, te dio el momento de recapacitar.
y sobre todo cuando estamos hablando con los hijos, ¿verdad? ¿Cuál es mi intención de decirle, levántese ya y no duerma más, ¿verdad? O tiene que hacer la tarea ya. Si en realidad el chiquito tenía planeado hacerla, no sé, en 15 minutos después. ¿Cuál es tu Y que no iba a pasar nada tampoco. Y que no iba a pasar nada, exactamente. Es como que nos ayuda a frenar y a retomar toda la idea, ¿verdad? A retomar eso que vamos a decir, dándonos cuenta que un juicio puede maltratar muchísimo a una persona. Claro, es verdad. María, muy agradecidos como siempre con tu visita aquí en el programa. Mucho gusto. Tus aportes siempre son muy importantes para la Así es. audiencia. Ay, qué lindo, Y muchas gracias. Queremos agradecer, como siempre, dejarnos tus contactos, cómo podemos estar cerca de vos. En Instagram, PNL María Tinoco, y en Facebook, María Tinoco, entrenadora de PNL. Psycho con mucho Photoshop, así es que, pero así Esa me salgo. soy. Esa soy, no Así es la que no foto de mi juzguen. hija, así es que no juzguen exactamente. Y lo otro es en el celular, 8584-8894, ahí estoy para servirles. Gracias. También. Muchas gracias a ustedes. Un placer, y de encantado, verdad María. me encanta venir aquí. Gracias. Bueno, y nos vamos con Dani, que ya nos tiene todo listo para un súper temazo. Adelante, compañero. Gracias, Lai. Definitivamente llegó la hora. Disfrutamos muchísimo y más los temas que son de utilidad como los que les vamos a seguir presentando si usted se queda con nosotros. Les cuento que envejecer es una experiencia inevitable que tenemos todos que vivir y también comprender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque cuando nosotros entendemos esto podemos transitar por esta etapa de la mejor manera. Ahora, ¿sabía usted que mucho de lo que asociamos con la edad está profundamente ligado a nuestras hormonas? Esas pequeñas mensajeras que orquestan el funcionamiento de todo el organismo van modificando su ritmo con los años. Y esto puede alterar la energía y el sueño, hasta la fuerza muscular y la salud ósea. Hoy conversamos de este tema con la doctora Erika Salazar, quien es especialista en longevidad, anatomía y deterioro cognitivo. Nos va a ayudar a entender por qué estos cambios hormonales son tan determinantes en el envejecimiento. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Qué tema más retador, porque analizábamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, Sí. que en 25 años la población adulta mayor ya va a duplicarse. Y esto es una cantidad considerable que debemos todos pues apuntar a eso, pero también qué hacemos para tener una vida que nos dé bienestar. Sí, y creo que ahí lo importante es entender que cuando hablamos de analizar el envejecimiento, es analizar también una serie de variables que van a impactar a nivel económico, a nivel social, a nivel de políticas públicas, porque la proyección dice que del 2020 al 2050 pasamos de 1.000 millones de personas de más de 60 años a nivel global a 2.100 millones de personas. El asunto con envejecimiento es que sin duda, entre más años vivimos, más riesgo de enfermedades tenemos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, si yo voy a vivir muchos años, ¿cómo quiero vivir esos años? Y más aún, ¿hay alguna posibilidad de intervenir en el proceso de envejecimiento para evitar la fractura de cadera a los 70, para evitar el Alzheimer a los 65, 70 u 80 años y estas otras patologías que normalmente aparecen asociadas a la edad? Entonces, el envejecimiento es una situación de riesgo, ¿verdad? Doctora, una pregunta que surge con esto de las hormonas. ¿Las hormonas son las que llevan a envejecer o el envejecimiento es el que hace que las hormonas cambien? Me encantaría poder contestarte, pero no puedo, ¿verdad? Esa es una de las grandes dudas que existen. Es como que es primero el huevo o la gallina. No se sabe todavía, ¿verdad? Cuando se analiza toda la teoría del envejecimiento, hay algunos investigadores que proponen que precisamente es el envejecimiento hormonal el que determina el envejecimiento del resto del cuerpo. Ahora, cuando pensamos desde el punto de vista de cómo manipular estas variables, bueno, no podemos detener el tiempo, yo no puedo hacer nada con el paso del tiempo, entonces el envejecimiento cronológico va a seguir ahí, pero sí podría intervenir sobre las hormonas. Entonces, si yo tengo una intervención adecuada a nivel hormonal, podría entonces enlentecer ese proceso de envejecimiento y hay algunos investigadores que hablan de revertir procesos de envejecimiento. Qué interesante, porque en ocasiones ya como que nos resignamos, que ya vamos a un periodo de edad donde decimos estas son las características y esto es lo que vamos a sufrir, porque ni siquiera es como esta es la etapa que vamos a vivir, es el sufrimiento de una menopausia, de una andropausia, de etapas que ya estamos apuntando pero las vemos como algo negativo. Entonces quiere decir que sí puede haber una reversión un poco de esas características que tiene lo que se nos ha dicho. Bueno, mira, eso es lo que dice la gerociencia, ¿verdad? La gerociencia es esta disciplina que actualmente ha tomado más auge
porque trata de entender cuáles son las bases biológicas del envejecimiento. Es decir, ya sabemos que el paso de los años determina que vayamos envejeciendo, pero hay personas que envejecen más rápido y más lento que otras. Ahora se sabe que hay órganos que envejecen a diferente velocidad. Mi cerebro puede envejecer más rápido que mi hígado y viceversa. Entonces el asunto es, yo podría intervenir en esas cositas chiquititas, en esas moléculas, en esas células, en esas hormonas, para retrasar o revertir el envejecimiento. La ciencia dice que sí, es un campo que está creciendo muchísimo y que pues intenta no solo prolongar los años de vida, sino los años de salud. Ese es el objetivo principal. Se habla de que después de los 40 es donde empieza a notarse mucho a esa faceta de cambio hormonal y ya apuntamos a sentirnos un poquito más grandes, ¿verdad? Que la edad ya nos pesa. Pero entonces, ¿a partir de qué edad es que debemos trabajar hacia ese propósito de que las hormonas no nos afecten tanto? Bueno, mira, en efecto, a partir de es diferente en hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Las mujeres tenemos ya una marca de envejecimiento ovárico que arranca con la menopausia y se ha visto que ese envejecimiento reproductivo sí interviene en el envejecimiento de otros procesos. Entonces ahí hay un punto de partida para las mujeres. Es muy diferente en los hombres, que tienen un envejecimiento hormonal distinto al de nosotras. El asunto es que sí podríamos de alguna manera decir que a partir de los 35 años, por ejemplo, ya es una edad en donde nosotros deberíamos empezar a revisar todo este proceso. Y además, porque a veces pensamos que ese cambio de las hormonas está relacionado al envejecimiento, pero muchas veces hay desórdenes hormonales por estrés, por fármacos, por falta de sueño, por estilo de vida, por diferentes y que razones. eso está afectando a la juventud actualmente. Exactamente. Entonces vamos a tener a gente que vive muchísimos más años, pero más enferma, más envejecida desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Que es sobre lo que estamos hablando, sobre ese cerebro que está envejecido, entonces va a tener más riesgo de desarrollar Alzheimer, de ese corazón que está envejecido, entonces tiene más probabilidades de desarrollar el infarto. Entonces, de eso es de lo que va, de que no necesariamente para hacer un desbalance hormonal tengo que tener 50, 60 años. En el caso de las mujeres, que aquí hay una condición particular por el uso de, por ejemplo, anticonceptivos, pues hay más probabilidad de que tengan ciertos desajustes hormonales relacionados con eso. Entonces, no deberíamos esperarnos, ¿verdad?, hasta los 50, hasta los 60, para revisar esta parte. Debería ser parte de un escaneo, ¿verdad?, de estudios de biomarcadores, como se les conoce ahora, biomarcadores de envejecimiento, ver cómo están mis niveles de testosterona. Bueno, ¿a partir de cuándo me los tengo que hacer? No tengo síntomas. Bueno, no tiene síntomas, está bien. Pero siempre es adecuado poder monitorear esos niveles hormonales, no solo los ováricos o testosterona, sino también, por ejemplo, insulina, que tiene un papel importantísimo en envejecimiento, tiroides, cortisol, etc. Qué importante esto, y se ve que es como apasionante, nada más que uno como que no se pone a investigar del tema, porque ahora que decía usted, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Sí. ¿Cuáles son esas principales diferencias para identificar? Porque a veces los hombres decimos, ah, no, la que anda con esos cambios hormonales son ellas, pero también nosotros vivimos eso. Absolutamente, mire, hombres y mujeres tenemos exactamente las mismas hormonas, no hay hormonas de hombres y de mujeres, como a veces se dice. Lo que pasa es que en la mujer el cambio en la producción hormonal es abrupto, porque llegas a la menopausia y pasaste de tener 150 de estradiol a tener nada de estradiol circulando en sangre. En cambio, en los hombres, el proceso de andropausia, como se le conoce, puede ser más gradual, puede. Con los hombres hay un tema que es complejo y es todo este condicionamiento social en donde también se les limita mucho a expresar a veces que se sienten cansados, que se sienten deprimidos, que no tienen deseo sexual, que se sienten mal en términos generales, ¿verdad? Entonces, en lugar de consultar, dicen, no, estoy ahuevado, ¿verdad? Pero ese ahuevado podría representar también un desajuste en las hormonas, solo que como no se tiene definido, a diferencia de las mujeres, que hay un momento específico para esto, los hombres muchas veces pueden tener estos síntomas. Entonces, el cansancio es una señal de alerta en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que con el rol de vida que llevamos ahora, para uno a veces sentirse cansado es normal. Sin embargo, cansancio, disminución de deseo sexual en hombres, alteraciones en el sueño, disminución de la masa muscular, dificultad para hacer músculo, son alertas que me deberían decir, bueno, mi testosterona está bien. Calores, vean, es muy interesante, pero la afectación de ovarios
o de testículos en la producción de hormonas van a producir el mismo síntoma, que son los famosos bochornos. Entonces a ustedes también les dan. ¿Ve? Lo que pasa Vengo, es que a veces compañeros, no es dicen, que está haciendo calor. ¿qué es que nos calor está hace? afectando ya. Pues tienen bochornos, ¿verdad? Pero pueden ser Sí, algunos de los es síntomas. interesante porque, como bien lo anotas, pues hay temas sociales que nos hacen pensar diferente, pero no abordamos la necesidad de cuidarnos en ese aspecto. Ahora, me gustaría, doctora, porque también es importante brindar soluciones, no nada más decir, sí, ya valió, todos estamos, ¿verdad?, en la lista. ¿Qué podemos hacer si ya estamos en una de esas etapas? Bueno, mira, yo creo que la parte preventiva ha venido tomando mucho auge. Revísese, valore cómo está usted en términos de salud. Y salud no es solo hacerse exámenes de sangre. Ya que hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de envejecimiento tenemos que tomar en cuenta que con los años, con esos cambios hormonales, la cantidad de grasa, de músculo y de hueso también cambia. Y eso determina también qué tan saludable van a estar nuestros órganos. Hay estudios que indican que las personas que tienen pérdida de masa muscular tienen el doble de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo. Vean qué interesante. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el músculo con el cerebro? Tiene que ver mucho. Entonces, ¿a qué me refiero con valorarse? Bueno, hágase sus examencitos de sangre. ¿Tiene diabetes? ¿Tiene colesterol alto? ¿Cómo andan las hormonas? Pero además de eso, deberían revisar cómo está la composición corporal y luego ya entra otro mundo que es muy interesante, que es el mundo de los geroterapéuticos. Ese nombrecillo no es tan conocido. Sí, ¿eso qué es? Contanos. Bueno, mira, geroterapéuticos es todo tipo de terapia que existe para retrasar los procesos de envejecimiento. Entonces, hay geroterapéuticos que son farmacológicos, son fármacos, algunos están en estudio, porque como te decía, es un área bastante nueva, y otros son suplementos, y otros son cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, de lo que más se ha estudiado para retrasar envejecimiento, restricción calórica. Entonces, ahora que está tan de moda el ayuno, ¿verdad? Esa restricción calórica puede ser a través del ayuno o puede ser a través de una disminución en la ingesta diaria que usted tiene de calorías. Pero la restricción calórica ha demostrado que retrasa los procesos de envejecimiento. Interesante. De acuerdo. Estilo de vida, entonces, es todo un tema. Restricción calórica, higiene del sueño, cómo estamos durmiendo. Que eso, perdone que la interrumpa, yo creo que es muy interesante porque en ocasiones nos cuesta dormir o no tenemos ese hábito porque de repente decimos, pero qué raro, o sea, no logro conciliar bien el sueño o me despierto muy seguido. ¿Tiene que ver el producto de la etapa o hay algo que podemos hacer para corregir eso? Hay algo que podamos hacer, no hay duda, ¿de acuerdo? Siempre debe haber algo que podamos hacer porque las alteraciones del sueño son muy... ¿O no debería ser normal? No son normales, son muy nocivas. Sin embargo, sí es usual que con los años se duerma un poquito menos, ¿verdad? Los adolescentes duermen hasta el mediodía, ya uno después de ciertos años, ya a las 6 de la mañana, 7 ya está despierto. Y conforme se va avanzando aún más. Y eso sí obedece también a cambios en concentraciones de hormonas como melatonina. Sin embargo, aquí entramos en un círculo vicioso. Vea, hay una hormona que se ha estudiado mucho en envejecimiento que se llama hormona de crecimiento, ¿verdad? Es una hormona muy estudiada, muy controvertida, porque hay gente que la promociona como la panacea del antienvejecimiento y realmente no es así, ¿verdad? Tiene otros riesgos que son muy delicados y que se tienen que tomar en cuenta. El asunto es que, en efecto, la cantidad adecuada de esta hormona determina qué tanto músculo, qué tanta energía, un montón de cosas que son necesarias. Las personas que tienen alteraciones del sueño o que tienen desórdenes del sueño donde se van a acostar a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, tienden a producir menos cantidad de hormona de crecimiento. Entonces, como te digo, entras en un círculo vicioso. Duermo menos, produzco menos hormona de crecimiento, tengo alteraciones en el metabolismo de la insulina, que es importantísima en envejecimiento, y entonces entro en un círculo vicioso que si no rompo con eso durmiendo, voy a acelerar mi proceso de envejecimiento, a nivel cerebral, a nivel del corazón, a nivel de un montón de cosas. Es lo que parece tan simple, cómo nos afecta, y es algo de todos los días, por eso traemos este tema para que usted lo conozca. Si usted está enfrentando algunos de estos cambios, no se rinda, hay oportunidad también para que su estilo de vida mejore, para que pueda tener una mayor calidad de vida, que creo que es lo importante también, y el bienestar que cada etapa conlleva. Doctora, muchísimas gracias. Yo creo que siempre nos lanza esos temas que nos da información útil para que sepamos de qué se trata, pero también para que hagamos algo. Un gusto, esa es la idea. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y dónde me la contactan, por cierto, para que puedan recibir más información? Sí, pueden encontrarme en el 85763838, ese es el WhatsApp del consultorio,
y en redes sociales como Centro de Salud Doctora Salazar. Perfecto, vamos a estar muy pendientes también y por supuesto seguimos viéndola aquí en el programa. Un gusto, muchas gracias. Bueno, vamos nuevamente con nuestro querido Alex, que va a retomar la información que tiene desde Grecia, ese restaurante muy particular con temas que también llaman la atención. Así que Alex, contanos, ¿qué más tenés? Hola, hola, nuevamente muy buenas tardes. Me encuentro en el restaurante Los Jardines en Grecia. Es más, vamos a darle chance a la cámara para que pase, para que ustedes vean estas bellezas. Vean, a un costado del tele usted va a ver este carro, este Volkswagen. ¿Quién nos recuerda los Volkswagen en la calle allá por los años 80, 90? Ahora cada vez se ven menos, pero vea qué lindo cómo se pueden transformar. Pero también, bueno, vean qué lindo este chapulincito pequeño. No sé cómo será, si es para cortar zacate o cómo sería, pero vean qué lindo. Pero es como la magia del lugar. Yo le invito para que se vengan. Vean, aquí hay unas rosas que huelen, no tienen idea lo delicioso que huelen esas rosas. Es que es toda una aventura, es toda una experiencia. Y se acuerdan los Volkswagen que les estaba mencionando anteriormente. Vean qué lindo, porque este Volkswagen que ustedes ven ahí es parte del jardín y es el jardín, es convertido en un macetero. Adentro tiene unas plantas preciosas y si la tele pudiera pasar los aromas, usted, estoy seguro que se viene después de ver llegó la hora, se viene para acá, porque la verdad vale la pena. El lugar es hermoso, es fantástico, está lleno de magia. Cada espacio está lleno de detalles hermosos. Yo sé, señora, que usted, o caballero, a usted que le gustan las plantas, yo sé que lo va a disfrutar plenamente. Y vean, como se trata de espacios, vamos a ir a uno de estos espacios y tiene que ver con un jardín japonés, con un laguito japonés. Vengan por acá para que me acompañen. Es más, pase usted primero, porque usted es más importante que yo frente a esta pantalla. Vean qué hermoso, vean qué hermoso. El molinito ese, de ahí, vean el barquito muy japonés, vea qué hermoso. Es que aquí todos los espacios, si a usted le gusta estarse tomando fotos, y a los chiquillos yo sé que les encanta estarse tomando fotos, este es como el lugar ideal, porque cada 2 metros usted encuentra un espacio diferente. Entonces esto hace de su visita toda una experiencia, toda un poquito de ella también, ¿verdad que sí, doña Jolene? Y vamos a hablar con ellos porque la verdad, súper lindo. Gracias por recibirnos, no sabe lo que les agradezco. Cuénteme de esta experiencia que inicia para empezar en pandemia, donde a todos de alguna u otra forma nos golpeó. Sí, correcto. Fue como algo cuando usted no tiene ni pensado que hacer un negocio y de repente se le ocurre hacer un vivero. Dijo, un vivero, perfecto. Pero se vino la pandemia y cerraron. O sea, ya el vivero quedó cerrado. Y en ese tiempito de los 6 meses de encierro, fue cuando decidimos reabrir, cuando ya dieran el visto, pero ya con cafetería. Y después ya crecimos, depende de la gente que viene, buscaba algo más y entonces ya hasta el restaurante. Doña Jolene, pero además muy creativo en el espacio, porque cada 2 metros hay un ambiente diferente. Sí, bueno, yo sí he visto esto como parte de mi casa, si fuera, entonces no lo veo como un negocio, sino lo veo como un entorno verde, que yo saco todo mis ideas creatividad y lo que veo en partes de donde yo visito y ahora lo transmitimos a los clientes, ¿verdad? Que ellos puedan venir a disfrutarlos. Amigo, y muy buen espacio. Además, aquí cuando uno visita Grecia es mucho más que un templo ahora. Ah, sí, totalmente, ¿no? De hecho, casi que la mayoría de nuestros clientes vienen de afuera de Grecia porque quieren venir a conocer este lugar y nosotros le agradecemos muchísimo a todos esos clientes que se echan el viaje. Ya nos han venido y nos cuentan que vienen de Guanacaste hasta aquí, va desde San Carlos, desde Heredia, San José, desde Pérez Celedón. Yo creo que la familia que más lejos ha venido, que nos han dicho, de Limón, creo que Moín, creo que sí, desde allá se hicieron el viaje para venir a conocer y realmente nosotros muy agradecidos porque la gente es muy contenta también. Claro, no, y que vale la pena, doña Jolene, vamos caminando para que usted siga viendo y siga conociendo espacios. Es más, vamos a decirle a Gerson, nuestro camarógrafo, que pase, porque bien vale la pena la experiencia y echarse ese poquillo de kilómetros. Pues sí, en realidad vieres que acá todo está bajo techo, digamos, lo que es el área de mesas, entonces Pero muy abierto, además. Además de eso está la vegetación que ha crecido grandemente, entonces da una frescura
y da ya hay un entorno muy agradable para compartir en familia. Bueno, vea, y usted está viendo en pantalla los espacios, vea qué bonito, y vean la delicadeza y además la creatividad con que se han hecho, porque cada mesa además es diferente. Por ejemplo, vean este deck, es más, va a pasar Gerson de primero, porque son diferentes ambientes. Por ejemplo, este es muy mexicano. Sí, sí, correcto. Aquí es un ambiente mexicano, allá más colombiano, y así sucesivamente, digamos, se han... Por allá japonés. Exactamente. O sea, aquí uno visita el mundo entre metro y metro, uno se encuentra. A la entrada nos decían que había algo parecido a de Medellín, Argentina. Argentina, el caminito que llaman. Sí, es cierto. Que por cierto, Ricky Martin grabó un video ahí. Es más, vamos a poner un pedacito de ese video. En este momento está corriendo en pantalla para que usted lo vea, porque en Argentina efectivamente el caminito, sí. Es cierto. Aquí Ricky Martin grabó un video, vea qué interesante, y sí se parece, es cierto. Y vea la comidita, que hasta aquí llega el aroma. Ajá, cuénteme, a ver, ¿cuál es el menú de ustedes? Ok, vea, nosotros manejamos un menú muy criollo, digamos, se puede decir. Tenemos el típico casado, que es el que más se vende en el sentido por el almuerzo. Que es más nuestro. Exacto, pero también tenemos opciones como chifrijo, gordon blue, algunas lasaña, crepa, chilaquiles, estilo buscando lo mexicano, para tener alguna comida de asociada a México, y así sucesivamente. Y lo que es ya para el cafecito, pues todo lo tenemos, que la chorreada y la tortilla son totalmente naturales, bien hechas. Amigo, y lo mejor de todo es que hoy el lugar le da trabajo a gente de la zona, que me parece muy bien. Sí, claro, no, nosotros pues directa e indirectamente, nosotros sí tratamos de buscar también no solo emplear a gente de la zona, que ya son como 14, 15, dependiendo de la temporada, pero también la gente, los productores de acá de la zona, digamos, intentamos conseguir la fruta de un productor de acá, el café de nosotros es un productor de naranjo muy especializado, muy rico, con características muy especiales. Entonces sí intentamos como dar no solo esa opción de empleo, sino también incentivar la reactivación económica de la zona, claro. Tan importante. Bueno, ya me tengo que despedir porque me van a ahorcar a mí en el canal, pero les quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad de conocer el lugar y de presentárselo a la gente y de hacerle la invitación para que se venga, porque Grecia es hermoso, la gente es hermosa, la gente que trabaja aquí desde don Manfred, que nos atendió al principio, le atiende con una sonrisa, y yo creo que eso vale y eso cuenta. Entonces, a construir historias, a construir experiencias en familia en lugares tan hermosos como este. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. No, a usted. Se nota cómo la pasaron de bien Gerson y nuestro querido Alex allá en Grecia. Qué guapo se ve Jardines y con sus café. chorcitos, Alex. ¿Vio? Sí. ¿Vio? Le ¿Y mandamos vio un lo que se saludo. siente? Ver la comida de lejos. Sí, lo que pasa es que a mí sí me trajeron ellos. Ah. No, mentiras. La policía, no. No, mentiras. Qué lindo Grecia. ¿Ustedes se conocen Grecia? Sí, claro. Yo muy hermoso. poquito. Ajá. Antes trabajaba por allá. Hay una soda a la par del parque que es muy famosa. Ya vas Una a ir, soda. ya vas a ir. No, que es la soda de los Pira. Pero usted pide en los Pira esta plato surtida. Ajá. Pero usted lo pide para 2, 4, 6 personas. Nunca se le ocurra que es para 2, 4, 6 personas. Esa cosa es como para 10 personas. Una ¿En cosa serio? así. Bueno, vaya y Impresionante. nos trae, Hay que ir entonces. también allá. Bueno, vean, aquí vamos a conversar de todo un poquito y este tema estaba bastante bueno porque hemos invitado a nuestra psicóloga Ingrid Arias para que nos hable sobre esas situaciones en las que uno dice, yo quiero evitar los conflictos de discusiones cotidianas de la vida, pero que por favor no pasen a la violencia. Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida, Ingrid. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Qué placer. Es que Gracias, discusiones hay siempre, ¿verdad? Uno no las podría evitar. Exactamente, todos los días vamos a tener diferencias. No siempre vamos a tener exactamente la misma opinión, el mismo criterio, y evidentemente donde hay diferencias, pues se genera un conflicto. Lo que pasa es que tenemos muy acostumbrado a asociar la palabra conflicto con algo muy negativo o algo muy grave, ¿verdad? Sin embargo, desde la teoría de la resolución del conflicto, el conflicto también es algo positivo, porque nos moviliza a gestionar.
En a aquel resolver. momento que uno dice, bueno, salió la discusión, tenemos que discutir porque tampoco las cosas tienen que ser así. Que se ponen los guantes, ¿verdad? Dani. Pero ¿cuándo debería ser una discusión dentro de los límites correctos y cuándo es que ya uno dice por aquí no hay que pasar? Ajá. Claro, es que, ¿qué es discutir, verdad? Cuando hablamos de discutir nos imaginamos ese pelearnos, gritar, levantar la voz y ya ponernos muy a la defensiva. Discutir puede implicar dar un criterio diferente al que, por ejemplo, vos tenés o al que el compañero tiene, que uno dice, bueno, es que no estoy de acuerdo por esto, por dar mi opinión. Sin embargo, cuando ya vemos que definitivamente empieza a asomar el enojo, ahí es donde entonces tenemos que hacer una pausa. Y ahí es donde entra la parte más importante y es validar la emoción que estoy sintiendo, valido el enojo. Digo, estoy muy enojada, mira, ahorita no puedo hablar. Algo que a veces sucede es que la gente siente que el tiempo fuera no es válido, ¿verdad? Decir, mira, ahorita estoy tan enojado que prefiero que no hablemos del tema. Hagamos una pausa, cuando se me pase el enojo, volvemos a retomar el tema. Claro, pero lo que pasa es que a veces el otro también se enojó. Claro, Entonces, exacto. Entonces el otro dice, no, para ningún lado se va usted, aquí resolvemos esto. Y te carbonea. No, y también es el que quiere resolver el conflicto ya y el que quiere tiempo. Entonces, ¿cómo poder llegar a un punto intermedio? Ahí es muy importante, por ejemplo, si hablamos, vamos a utilizar el ejemplo de un conflicto en pareja o una discusión en pareja, y es importante que la pareja tome el acuerdo. Bueno, cuando ya definitivamente los dos no estamos en una posición de seguir conversando. Algo que en terapia yo trabajo con las parejas es decirles, vean, recuerde que su pareja no es su enemigo, ¿verdad? No están en una guerra. Recuerde que usted está con esa persona porque la ama. Amar implica también aceptar la diferencia. Pero también está aceptar que yo me puedo enojar y no estar de acuerdo y decir, mira, ahorita no puedo. También algo muy importante es recordar que ya cuando el enojo escaló y yo siento que ya voy a empezar a defenderme, pero a defenderme a las malas, digamos, tratar mal a la persona, de pronto usar malas palabras, ¿verdad? Que ya estamos hablando ya de cuando el conflicto escala, o incluso a veces el contacto físico ya incómodo. Entonces, es decir, ahorita definitivamente no puedo resolver. ¿Por qué? Algo muy importante en la teoría de la resolución del conflicto es que se habla que cuando alguien no está dispuesto a resolver, lo mejor es hacer una pausa. ¿Por qué? Porque si yo no estoy dispuesta a dialogar, ¿cómo propongo soluciones? Claro. Lo importante en resolver un conflicto es proponer soluciones. Tengo un problema, ¿qué solución hay? Y algo fundamental, o los dos ganamos o los dos perdemos. Claro, porque en una discusión o en un pleito así nadie gana al final. Exactamente, cuando empezamos a pelear y a discutir para ver quién tiene la razón, como dicen popularmente, echarse el pulso, a ver quién tiene la razón. Si uno de los dos gana y el otro siente que pierde, evidentemente el que siente que perdió va a terminar resentido y esto va a escalar. Quizás no en el momento, pero cuando haya otro conflicto sale a colación lo que no se resolvió del anterior. Claro, y vos sabes que eso se ve mucho en las calles. Por ejemplo, donde hay una diferencia en carretera, dos toques. En cuestión de minutos o en segundos, la persona reacciona y no piensa y puede ser bien grave. El nivel que pasa del enojo a la violencia. Exactamente. Y te agreden el vehículo y te quiebran los vidrios. ¿Te ha pasado en algún momento? No me ha pasado, pero sí veo a la gente muy cargada en calle. Verdad. O sea, a mí me da miedo hoy en día la situación que existe en nuestro país. Exacto. Cada vez hay más presa, pero cada vez la furia te lleva a eso. Me recuerdo recién aquí en Extra Noticias compartieron un episodio de un camión con un carro donde en la Uruca el chofer se bajó y le arrancó los... No, pero que le pasó encima. El pick-up que le pasó encima a la moto. También, ese fue otro son también. Muchos en realidad, ¿verdad, los que uno ve a diario. Entonces, eso que acabas de decir me gustó mucho porque al final usted no quiere perder también, ¿verdad? Entonces es ese conflicto de... ¿Qué situación, verdad? De hecho, en resolución de conflictos, digamos, la base es o ganar, ganar o perder, perder, pero no puede haber un ganador y un perdedor. Y algo importante, la asertividad. Yo puedo estar muy molesto, puedo ser directivo, puedo ser muy directo, puedo ser muy claro sin necesidad de ofender, de golpear, de agredir, ¿verdad? Claro. Puedo buscar resolver y decir, bueno, mira, por ejemplo, en un choque, a mí hace poco me pasó que me chocaron el carro por detrás y la muchacha me dijo, bueno, ya empezamos a dialogar y me dice la muchacha, es que ocupo mover el carro. Le digo yo, mira, qué pena, pero no puedes moverlo. Porque si lo mueves y el carro está muy dañado y ocupo llamar el tránsito, me quedo sin prueba, ¿verdad? Entonces, es ser directivo, pero no violento.
Y puedo decirle a la persona, no estoy de acuerdo con que lo hagas. Y no, y me planto y digo, no, yo necesito que sea de esta forma, sin tener que levantar la voz, sin tener que gritar, sin tener que violentar. A veces se dice fácil, pero ¿cómo podríamos implementar en la vida diaria una comunicación más asertiva para que la otra persona no se sienta atacada, sino que realmente se sienta que va como desde la empatía y desde las ganas de resolver un conflicto y no más bien echarle leña al fuego? Primero, yo creo que lo primero es escuchar lo que el otro me está diciendo. Creo que nos enseñaron a ser muy evitativos, evitar el enojo. Nos enseñaron que el enojo hay que tenerle miedo y uno lo escucha a diario. Yo prefiero no enojarme porque yo no sé cómo reacciono si me enojo. Es la frase más común que uno escucha. O personas muy tranquilas que dicen, usted no me conoce todavía. Exactamente. Usted no me conoce. Usted lo ve muy modosito, así vestido. Exacto. ¿Sí? Con esa mudada. ¿Qué pasa ahí? Estoy empezando por no reconocer una emoción. Claro. Es válido enojarme. Es que enojarme me va a llevar a buscar una solución. Es verdad. Primero, identificar la emoción. Nombrarla. Mira, estoy muy enojado por lo que me hiciste. La verdad es que sí me enojó, no sé, que me volcaras el café. Me tiene muy enojado. Valido la emoción. Sí, yo necesito expresar mi emoción y decir que estoy enojado. Y ahí propongo también una solución. Mira, ¿qué vas a hacer? O sea, me acabas de regar el café, me manchaste la ropa o los zapatos. Estoy muy enojado realmente con la situación. ¿Qué vas a hacer para solucionar? Y yo creo que es bajar la defensividad un poco. Andamos muy reactivos y muy defensivos. Eso es muy ¿verdad? cierto. Sí, eso es muy cierto. Te sacan el celular. Te estoy grabando y aquí... No, generan más problema de lo que podía haber sido una conversación, que aunque hayan diferencias, pues podríamos haberlo resuelto. Ingrid, me viene a la mente, uno como papá siempre piensa en los hijos. Uno no recibió herramientas porque dentro del patrón familiar no te dejaban expresar emociones ni una discusión que no trascendiera a gritos o el enojo. Entonces, hace poco me pasó con mi hijo. Él se enoja y cuando se enoja lo que dice es que estoy muy enojado. Entonces me lleva a la temporada donde uno decía, chiquitillo, estoy muy enojado y a mí no se me ponga en vara y haga caso y váyase con eso para donde lo mandé. No estamos todavía entrenando bien a nuestras nuevas generaciones de cómo expresar esas emociones que son tan válidas, pero que más bien ayudarían ahora que uno es adulto a poder llegar a una discusión sin trascender a la violencia. Desde pequeños. Sí, exactamente. Desde pequeños. Primero, enseñarle al niño a expresar la emoción. Se valida la emoción. Siempre validamos la emoción. Es válido que estés enojado. Ojo, la emoción se valida. No hay emociones positivas ni negativas, ni buenas ni malas. ¿Qué no es lo que se valida? No siempre se valida la conducta o lo que hago para gestionar. Si yo digo estoy muy enojada y vos me decís, Daisy, está válido que estés enojada, tenés razón de estar enojada, pero yo agarro este florero y lo tiro. Lo quiebras. Y lo quiebro y hago aquí un desorden. Es una forma positiva o negativa de gestionar el enojo. Es una forma negativa porque estoy destruyendo algo. Claro. Entonces es válido que esté enojada. Sí, estoy muy enojada. Mira, estoy tan enojada que ocupo que me dejes sola. Dame aire, dame espacio porque estoy muy molesta. Cuando se me pase el enojo, hablamos. Ok, perfecto. Demos ese tiempo, respetemos ese espacio. El tiempo fuera es válido. Ojo, el tiempo fuera quizás unas 2 horas. Eso te iba a preguntar. No como decía una paciente mía, es que mi ex me tiraba al congelador. Básicamente le aplicaba la ley del hielo, ¿verdad? No te hablo, no me hables. Y me decía, ya es que me tira el congelador, ya cuando quiere verme, entonces ahí sí me llama y me escribe. No se trata. No, tenemos una comunicación asertiva. Okay. No se trata de tirar al congelador, ¿verdad? O de dejar hablando solo. Es, ok, está bien. Cuando se te pase, hablemos. Eso sí, hay que hablar la situación. Que eso es lo que evadimos. El poder controlar o no sé, gestionar, decía, esa es la palabra correcta, pero entender esa emoción y poder llevarla a buen puerto. Exacto. A pesar de las diferencias. Porque me venía a la mente, y ahora que le preguntaba a Cris, no sé si a vos te ha pasado y también a vos, Ingrid, pero una vez me ocurrió en carretera donde un motociclista se enojó porque yo tenía la vía, pero él no vio que había un alto. Y yo le decía, ahí hay un alto, o sea... Él decía, no hay un alto. ¡Burro! Y entonces en esa discusión el motociclista se devuelve como a seguirme. Entonces yo digo, ¿qué gano con esta discusión? O sea, no voy a llegar a nada. Entonces yo creo que también hay discusiones que uno tiene que saber
si vale la pena o no ganar. Hay batallas que hay que saber hasta dónde. ¿Por qué? Porque también si el otro, hay que entender algo, y es que si el otro está muy enojado, no va a entrar en razón. O sea, nosotros vamos a querer razonar con alguien que no está en las capacidades para razonar. ¿Verdad? Entonces también nosotros saber darnos el tiempo fuera. Ya esta persona se sobrepasó, ya escaló, tiempo fuera. Yo me hago el tiempo fuera. Yo me hago el tiempo fuera y yo digo, esta persona no está ahorita en el momento de hablar. Tengo que aprender a identificar. ¿Por qué? Porque si hay algo que pasa con mucha frecuencia es que acorralamos a la persona a que hable. No, pero yo ocupo que resuelva ya. Yo ocupo que usted me diga ya. Se ve muy bien. Claro, no se ve nada bien. Y yo siempre les pongo el ejemplo del perro y el gato. Y yo les digo, ¿qué pasa con un gato cuando un perro lo acorrala? El gato se va a tirar a defenderse y va a aruñar al perro. Exactamente. Entonces, yo no puedo llegar a acorralar a alguien, en el sentido de la palabra, ¿verdad? Acorralarlo y decirle, ocupo que nos sentemos y hablemos. Pero yo ocupo que hablemos ya y que de aquí salgamos con una solución. ¿Qué va a pasar? O sea, con el de la moto. Necesito que salgamos aquí con una solución. Vamos a ver ese alto que estaba ahí. ¿Está pintado o no está pintado el alto? Pero definitivamente, vamos a ver, creo que eso es lo que vos decís y creo que sería bueno que nos compartas tal vez alguna de esas técnicas, porque en ese momento uno necesita, pues obviamente respirar, pensar en frío, a pesar de que el momento está en el calor y que uno dice, o sea, ¿y qué? Yo me convierto de repente o en el perro que acorrala al gato o en el gato que está siendo acorralado. Entonces, ¿cómo poder tener una técnica en ese momento? ¿Cómo me conozco yo? ¿Qué tanto yo sé en qué momento ya el enojo me llegó a un punto donde yo no voy a entrar en razón y no estoy en la capacidad de negociar? O sea, yo puedo decir, mira, es que yo en este momento de verdad estoy demasiado enojado, no quiero hablar más. Tengo derecho a decir no quiero hablar más. Y si el otro sigue, también es, ya yo te dije que estoy muy enojado, ya no quiero hablar más. Si seguís, de responsabilidad tuya, ¿verdad? También tenemos que delegar la responsabilidad al otro. No solo yo hacerme cargo de la responsabilidad de decir, todo gira en torno a mí, no, si yo estoy muy enojado. Y también hay señales físicas cuando estoy enojado. ¿Qué señales físicas sentimos? De pronto me siento muy caliente, esa sensación de, ¿verdad? Que uno dice, es que necesito apretar las manos o necesito de pronto que yo siento que aquellas ganas de golpear algo, mejor vaya. ¿El cuenta hasta 10 funciona, Ingrid? ¿Cuál? ¿Cuenta hasta 10? Sí, puede funcionar. Puede funcionar porque al final de cuentas recordemos que la emoción, yo siempre les digo, es como una ola del mar. No hay dos emociones que se sientan iguales, no hay una emoción que se sienta igual en momentos distintos. O sea, yo ahorita me puedo enojar y no va a ser el enojo igual al de ayer. Entonces yo siempre les digo, la emoción es como una ola. Viene la ola, sube, llegamos al clímax de la emoción, del enojo, y esto pasa. ¿Cuánto dura? Unos segundos, un par de minutos. Más bien, después deberías de venir para darnos herramientas o tips para equilibrarnos o balancearnos cuando estamos teniendo un conflicto, un enojo, ¿verdad? Porque, ok, sí, tiempo fuera, pero ¿qué hago yo en ese tiempo fuera? En ese tiempo fuera, ¿qué puedo hacer? Como dijo el compañero, respirar. Puedo irme para afuera, respiro, un ratito, me tomo un vaso de agua, me pongo a escuchar alguna música que me guste, por ejemplo. Hago algo que me ayude a distraerme. Ojo, no es evitar el conflicto, no es evitar la emoción, es me distraigo mientras pasa el clímax de la emoción. El pico, Importante. Exacto. Ingrid Arias, ella es psicóloga, hoy nos ha ayudado a resolver un poquito eso, a tener paciencia, a pensar, a tomarnos un tiempo fuera, a que sea el ganar o perder, ¿verdad? Y la verdad es que siempre es un gusto tenerte, Ingrid. Acá nos enseñas muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tus redes sociales, tu contacto, todo puedes aprovechar acá también para que te tengamos de cerquita. Muchas gracias. El número de teléfono es 8339-8726. Las redes sociales sería
sensacred, perdón, ya iba a decir sensacred.com. la página web no es, sería Sensacred en Instagram o en Facebook aparecemos como Sensacred. Excelente, Ingrid, muchas gracias. Muchísimas gracias, linda tarde. Bueno, ¿y qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en www.transcomer.com. Transcomer son los expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Vamos a hacer un tiempo fuera. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a respirar. Por favor, un poquitito. Y ya regresamos, que hay más que compartir aquí en Llegó la Hora. Esta es la señal de Extra TV. Somos ticos, ya volvemos. Pinchos de carne caen bien en cualquier ocasión y nuestro compañero Alex nos va a contar una variación que estamos seguros que le va a gustar. Adelante, compañero. Hola, ¿cómo están? Soy su chef Mau Mora y hoy estoy aquí en Tacos y Pinchos, nada más y nada menos, aquí en Puente Piedra, un lugar donde usted puede venir y comer riquísimo, sabroso, económico y por supuesto con el sabor y el sazón que siempre nos identifica. Hoy les voy a hacer unos pinchos y unos tacos que usted se va a quedar antojadísimo y se tiene que venir. Hoy tengo unos pinchitos de cerdo buenísimos que lo único que voy a hacer es utilizar un poquito de chimichurri argentino y llevarlo a la parrilla. Vea qué rico, vámonos. Ahí está y vamos a la parrilla. Bien. Cerdito, recordarles que el cerdo es una muy buena proteína porque el cerdo es magro, no tiene grasa y aparte de eso es muy sabroso, económico también. Entonces usted viene aquí y pide unos pinchos en greca de cerdo y se le va a hacer la boca agua. Muy bien, vamos a colocar esto. Y eso, oiga, esto los puede acompañar usted con unas papas fritas increíbles, riquísimas. Los vamos a dejar ahí por ahí un momentito, pero también les tengo unos tacos increíbles de carnitas que usted se va a chupar los dedos. Bueno, vamos a ver. Bueno, y así con ese sabor riquísimo, vamos a darle vuelta nada más a eso. Oiga, buenísimo. Pero aparte de eso, mientras estos deliciosos pinchos están, les tengo unos sabrosísimos tacos de carnitas. Nada más, vea, carnita de cerdo, carnita de res, un poquito de aceite y nos vamos. ¡Wow! ¡Qué rico! Estos son de los preferidos de acá. El taco de carnita. Agregamos cebollita, por ahí lo vamos a colocar. Chile. Bien. Y empezamos a darle sabor. Vamos a darle un poquito de sabor aquí. Eso es el secreto de la casa. ¿Sabe cuál es? Salsa taquera. Este es uno de los preferidos. La gente viene acá, ¿por qué? Porque esto es mucho vegetal, cebollita, chile, la mezcla de carne de res, carne de pollo y carne de cerdo y también tocineta. Si usted quiere también adicionar tocineta, lo puede pedir con tocineta. Muy bien. Qué rico. Vea. Así de fácil. Recordarles, somos Tacos y Pinchos, estamos aquí en Puente Piedra, Grecia, a solamente 75 metros al sur de la cancha de deportes. Si usted viene y se pide esto y le digo una cosa, lo va a disfrutar increíble. Muy bien. Mientras esto se termina de cocinar, solamente hacemos lo siguiente. Colocamos un poquito de aceite en la plancha y un poquito de queso. 3 puñitos de queso o 4, ¿qué importa? Muy bien. Tortilla. Ok, una vez que estamos aquí, vamos a colocar la carne aquí,
Carne aquí. Carne ahí. Vamos a repartir esto. Que queden bien cargaditos para comer sabroso. Y después colocamos más queso por dentro. Qué rico. Ok, vea, cortamos aquí. Qué rico. Eso lo acompañamos con cebollita, con limoncito, por si quiere colocarle un poquito de limoncito ahí. Y si quiere bañarlo con natillita, le podemos poner natillita, sí. Oiga, y termine ahí, vea qué rico. Se viene y se pide un taco de carnitas y usted se va a deleitar. Oiga, está, vea, ya una vez que está ahí, usted llega ahí. Sabrosísimo. Vénganse a Tacos y Pinchos, por favor, no se lo va a poder perder. Oiga, pero vea esto, vea, se le hace la boca agua, vea este pincho, vea. Así, nada más de darle un ñangazo. Pero oigan, vamos a darle un poquito más, ya lo vamos a montar. Bueno, ya esto está listo, Ahora sí, nada más vamos a darle ese toque especial que le damos acá en Tacos y Pinchos, salsita taquera, vea qué rico, vea. Ojo. Uf. Ay. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar unas tortillitas aquí a la parrilla. ¡Uah! Vea qué bien. Solamente hago esto, vea. Tortillita. 1, 2. Y le metemos 2. Vamos a comernos 2 pinchos. ¿Les parece 2 pinchitos? Bien. Los tenemos ahí, los vemos ahí en casa. Sí, los estamos viendo. Bien. Y nosotros tenemos una ensalada mortalísima, riquísima, que es una ensaladita de repollo, que es dulce, rica, sabrosísima, que le colocamos en la tortilla. Bien. A esa tortilla le colocamos mayonesa casera. Ahí está, el repollo de nosotros es delicioso, riquísimo, y colocamos una mayonesa que tenemos nosotros aquí casera que es espectacular. Mayonesita de culantro. Bien. Muy rico, eso se ve mortal, deliciosísimo. Y vamos a colocar los pinchos. Véalo, ahí está, ¿le gusta? Se ve bien doradito, bien sabroso. Qué rico. Ahí está. Vamos a colocar 2 para que usted los vaya deleitando. Y todavía le podemos colocar un poquito más de salsita taquera. Yo no sé, usted, a mí me encanta. Esto tiene un aroma wow. Y ahí está. Familia, déjese venir, esto es Tacos y Pinchos aquí en Puente Piedra, Grecia. Los esperamos, estamos solamente 100 metros al sur de la cancha de deportes, así que un placer estar con todos ustedes allá. Que la pasen muy lindo, pura vida. Qué rico, ¿ah? ¿Verdad? Riquísimo. Ahí estaba Mauricio. Saludos a Mau y a toda la gente allá en Grecia que siempre nos reciben con esas tortillitas, con ese saborcito y con esos pinchos que...
Uy, Lai. Es que aquí se estaba muy antojado. Es que sabes que a Mau lo conocemos desde hace muchos años. Sí, es verdad, Entonces, le mandamos muchos saludos y lo estimamos un montón. Sí, claro. Mau siempre nos ha chineado un montón desde que Sí, hacíamos sí, es todos. verdad. Lo que pasa es que, como siempre les decimos, cuando estamos fuera de cámara, usualmente estamos vacilando un montón. Entonces, de repente ya nos toca entrar y, ¿verdad? Sí. Estamos muertos de la risa. Muertos de la risa. Pero bueno, le mandamos un saludo, porque esos pinchos quedaron brutales. Deliciosos. Hay que ir a Grecia. Antes de irnos, un abrazo muy grande de verdad y mucha precaución a toda nuestra zona de Guanacaste, Santa Cruz y estos sectores del país están siendo muy afectados por las lluvias en los últimos momentos, en las últimas instancias. Nos han dado reportes desde allá. Ya viene la información con nuestro compañero Kenny Rojas y todo el equipo de Extra Noticias para que se informe de todo lo que ha estado sucediendo, sobre todo en Santa Cruz y en otros sectores de Guanacaste y del país. Nos vamos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. ¡Chao! Soy ventríloco, se leí.